Bueno, Raúl, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Y nada, primero vamos a empezar por introducirte, en plan, introdúcete como a ti te gusta, así, a lo que te dedicas o cómo has llegado a donde estás aquí. Vale, pues primero que nada, gracias a ti, Kiara, por la invitación. Es un placer hablar de los temas que a uno le apasionan y le gustan. Yo soy Raúl Sánchez, no me gusta encasillarme solo en fotógrafo o videógrafo porque al final me dedico a ambas cosas, a veces pues más a una, otras veces más a otra. Entonces soy creador de contenido, a veces pues como fotógrafo y otras veces como videógrafo. Aunque sí que es cierto que en el plano profesional la experiencia que más amplia tengo, podríamos decir que es en el campo de la fotografía. He hecho también vídeo a nivel profesional, cobertura de bodas, eventos, conciertos, directos, pero... El programa del psiquiatra. Por ejemplo, esa es ahora mismo la serie profesional en la que estoy enfocado dentro del mundo del vídeo, en una compañía que es Amir, que se dedica al sector de la formación de la medicina, y nosotros pues nos encargamos de toda la parte de la producción audiovisual de la empresa, todo lo que son los contenidos académicos, publicitarios, generar contenido para redes sociales, marketing, etcétera. Y en este caso, dentro de la empresa sí que nos enfocamos sobre todo en la producción audiovisual, vídeo, pero es verdad que ahí el vídeo que hacemos es menos creativo, al margen de pues eso, ¿no? Campañas publicitarias y tal. Nuestro grueso del día a día realmente es una edición muy básica de lo que sean los vídeos, contenido académico, y no hay tanto margen creativo como podría ser la gente que a lo mejor tenga un perfil visual enfocado a la publicidad al 100%, ¿no? O al cine, por ejemplo, donde sí que hay mucho más margen creativo. Y sí, yo estudié Bellas Artes hace ya bastante tiempo, terminé la carrera en 2017, ha pasado algo de tiempo desde entonces, y ya nada más terminé, o sea, ya antes de meterme, pero nada más terminé ya sabía que quería enfocarme a eso, ¿no? O a la fotografía o al vídeo. Es verdad que yo entré pensando más en hacer vídeo, pero conforme fui avanzando en la carrera descubrí algo que desconocía un poco más, que era la fotografía, y me fue gustando, enamorando y obsesionando casi a partes iguales, y cuando terminé pues me dediqué a tiempo completo a ello. No quiere decir que encontrase trabajo, sino que yo me dediqué a tiempo completo a ello, y ahí es donde realmente pues aprendí gran parte de todo lo que sé, y con perseverancia y constancia, y a veces pues combinándolo con otros trabajos para obviamente pues poder hacer ahorros y dedicarte a algo. No puedes estar todo el tiempo haciendo lo que te gusta. He conseguido un trabajo como el de ahora, donde ya llevo 2 años, y lo compagino al mismo tiempo con proyectos personales y profesionales míos por mi cuenta, porque me es ahora mismo difícil echarlo todo a una parte, y compaginar el trabajar para una empresa con proyectos propios pues me viene muy bien, y ahora mismo pues me da la libertad y al mismo tiempo la estabilidad de un trabajo con nómina. Y bueno, obviamente tú ahora te dedicas a los audiovisuales, pero como bien has dicho, pues estudiaste Bellas Artes, y entonces pues la típica pregunta que se puede hacer a alguien es necesario estudiar Correcto. audiovisuales para poder dedicarse a hacer vídeos, fotografía, etcétera? Porque ahora hay mucha gente fuera haciendo vídeos de YouTube y tal que nunca han estudiado nada y tienen millones de seguidores. Vale, empezamos ya con la primera pregunta. Es cierto que esta misma pregunta, a lo mejor cuando yo empecé tenía una respuesta más directa. Ahora con el boom y la evolución que hemos tenido de redes sociales, plataformas, YouTube, se ha generado una salida que antes no existía. Entonces yo a tu pregunta respondería: nunca está de más la formación reglada, ya sea porque escoges... Otra cosa, si me preguntas FP o carrera universitaria, a lo mejor ahí ya podemos expandirnos mucho más. Pero yo siempre recomiendo estudiar, porque te va a dar una titulación que luego, aunque yo no soy mucho de la titulitis, por así decirlo, es cierto que al final una titulación te avala, te da algo, es mejor que nada. También en el proceso universitario pues vas a expandir conocimientos, vas a conocer gente, vas a ver ámbitos, o sea, vas a expandir tu mundo, y eso siempre te puede venir bien, te puede abrir puertas, pero al mismo tiempo no es indispensable. Yo conozco gente para la que he trabajado
y con la que he trabajado que no tienen una carrera. Para empezar, por ejemplo, no existe la carrera de fotógrafo. Es verdad que tú puedes escoger Bellas Artes y especializarte con asignaturas, o puedes escoger una FP de producción audiovisual o técnico audiovisual o técnico de sonido, y hay asignaturas que te van a dar conocimientos, pero al final es una profesión, no es como a lo mejor la medicina o una ingeniería, que sí que pues para ejercer necesitas un título oficial. Hay gente que simplemente hace un curso que lo imparte un profesional del sector, aprende estas herramientas y habilidades y después pues trabaja de ello, porque al final nosotros realmente nuestro título o lo que nos avala es lo que somos capaces de producir, o sea, los vídeos y las fotos que hacemos. Realmente es donde yo haría especial importancia en un portfolio importante, ¿sabes? Y eso no te lo va a dar ninguna carrera. La carrera te va a dar esos conocimientos, ¿no? O esos contactos que también en el mundo vienen muy bien dentro del sector. Bueno, en cualquier ámbito de la vida los contactos son muy importantes. Pero sí, no es indispensable, es muy recomendable. Yo diría que realmente es más importante casi lo que tú aportes al margen de lo que hayas estudiado. Sí, o sea, que la dedicación que tú, exacto, lo que tú le pongas, ya sea porque aprendes de vídeos de YouTube, como que sales a la calle a hacer fotos. Yo aprendí mucho en mi carrera, pero realmente lo que marcó la diferencia y lo que me ha hecho estar donde estoy ahora es lo que hice después de la carrera. O sea, el tiempo que le dediqué a 100% a aprender y a intentarlo. Aunque en muchos momentos yo pensara que pues había fracasado, que no había conseguido lo que he conseguido, pues a veces luego llegas a un objetivo no por la vía directa que tú pensabas, sino que haces más, das más vueltas o tardas más tiempo. Pero ahora miro atrás y digo, hostia, este trabajo que tengo ahora o lo que hago ahora viene también en parte de lo que hace 3 o 4 años hacía. En vez de estar en mi casa en el sofá sin hacer nada, pues me iba de viaje fotográfico, o me ofrecía hacer sesiones fotográficas gratis, o las mal cobraba, pero nunca me cerré la puerta. Y yo creo que eso es realmente lo más importante, indiferentemente de si has estudiado una carrera o si has estudiado una FP, o si te has pegado un maratón de un año entero de ver vídeos en YouTube, que yo realmente lo que te recomendaría es complementarlo todo. Y luego, en tus inicios como fotógrafo o en el mundo de las audiovisuales, obviamente al principio pues cobrabas poco o lo hacías simplemente por gratis, coger práctica, claro, y tal, pero ¿se puede ganar suficiente dinero haciendo solo eso? Sí, se puede ganar, o sea, como todo, o sea, depende de lo que quieras. Cada vez es verdad que en el mundo en el que vivimos hay que ser más competente y más polivalente. Ya no sirve tanto aunque siga habiendo mucho fotógrafo y videógrafo de nicho que son especialistas en algo y solo hacen eso, es difícil. Eso se veía mucho antes, cuando la tecnología era más inaccesible y teníamos al típico fotógrafo de retratos del carnet de identidad. Ahora hay algo que es un fotomatón, que lo ha sustituido en gran medida, o cuando las cámaras no estaban al alcance de todo el mundo, entonces había gente que se especializaba solo en fotografía de bodas o de bautizos, porque nadie más. Ahora muchas veces pasa lo típico de, no, pues mi primo tiene una cámara y él me hace la sesión, y yo digo, perfecto, o sea, está genial. Yo me quito de hacer eso y yo no soy de los que piensa que nos han quitado trabajo, nos hacen competencias. Yo pienso que me quito de un trabajo que lo iba a mal cobrar y no lo iba a hacer directamente porque no me valía la pena, y puedo dedicarme a enfocarme en otros aspectos y en otros ámbitos que también se abren. O sea, también hay ahora mucho más mercado que antes, más competencia, pero mucho más mercado. Yo creo que lo ideal es intentar complementar. No tienes por qué hacer vídeo y foto, puedes hacer solo foto o solo vídeo, pero dentro de la foto tendrás que aprender a hacer distintos tipos de fotografías, a no ser, por ejemplo, que trabajes para una revista y seas fotógrafo deportivo o seas fotógrafo de moda. Entonces a lo mejor ahí sí que puedes dedicarte al 100%, o fotógrafo culinario, lo mismo, porque trabajas para una revista. Pero incluso en esos casos lo más probable es que tengas que combinar fotografía de stock, donde puedas sacar parte de los ingresos, cursos donde puedas enseñar tus habilidades y destrezas y sacar, ya sea que haces sesiones para establecimientos que te cobran por esa, o sea, que te pagan por esa sesión, pero solo hacer algo única y exclusivamente
A lo mejor en nichos potentes como puede ser el sector de las bodas. Ahí yo creo que sí que hay una demanda alta de clientes, porque al final, pues todos los años pues, la gente se casa y a día de hoy pues siguen queriendo sesiones de fotos y de vídeo. Entonces depende de qué te quieras enfocar y la asiduidad con la que puedas hacer ese trabajo. Sí, y lo mismo pasaría si tú eres muy bueno haciendo fotografía culinaria y eres capaz de hacerte una cartera de clientes, ya sea restaurantes o establecimientos más pequeños o chefs que quieren mejorar su portfolio profesional y pues todos los días de la semana haces sesiones, pues sí, pero es difícil porque vas a tener que ser muy bueno y te vas a tener que dar a conocer muchísimo para tener ese volumen de trabajo. Lo más probable es que lo tengas que complementar con otros ingresos, y a veces incluso habrá gente que tendrá que tener un trabajo a tiempo completo y luego en su tiempo libre dedicarse a esto como un sobresueldo, y a lo mejor con tiempo y suerte y mucha dedicación consiguen que tengan tanta demanda que que puedan permitirse el lujo de dejar de tener ese trabajo y dedicarse al tiempo completo con esto. Pero sobre todo al principio yo creo que complementar ambas cosas. Porque más o menos ¿cuánto se puede llegar a ganar siendo, o sea, en una sesión de fotografía para una boda? Pues obviamente todo depende o sea, tampoco es que tú puedas cobrar lo que quieras cobrar, porque todo tiene un techo, pero no es lo mismo, es como todo, o sea, no es lo mismo cobrar en Madrid que cobrar, con todo respeto del mundo, en zonas de España donde el mercado tiene unos precios más bajos, como un fotógrafo que trabaja en Nueva York, ¿sabes? El mercado también establece los precios y la competencia. Sí que es cierto que a veces tú, en función del tipo de cliente que tengas, puedes establecer un precio mínimo. Sesiones, hay gente que hace una sesión de fotos desde 80 euros la hora hasta gente que es capaz de cobrar por una tarde 250 euros, 300, 400 o más. Por eso, porque depende de lo que... O sea, obviamente tú tienes que saber lo que tu trabajo vale. O sea, y eso también al final requiere hacer fotos y a veces, pues eso, ¿no? Cometer errores de cobrar poco y con el tiempo darte cuenta de que a lo mejor tendrías que haber cobrado más por el trabajo que estás haciendo, porque le pones muchas horas, le pones mucho empeño y tus fotos son buenas. Pero tampoco te puedes pasar de listo y cobrar mucho, porque a lo mejor aunque tus fotos sean espectaculares, si tú quieres cobrar 1000 y tu cliente no te va a pagar 1000, pues te vas a morir de hambre, ¿sabes? Sí, no lo va a comprar nadie, es un consenso. Es el gran problema de este sector, que tampoco no hay un precio fijo. Al final es la pregunta que todos nos hemos hecho y lo que yo mismo hice cuando empecé, que es meter en Google ¿cuánto debo cobrar o cuánto cobra un fotógrafo? Y la respuesta que todos te dan es la que yo estoy dando ahora, que da mucha rabia porque tú lo que quieres es que te digan qué tienes que cobrar, y la realidad es que lo tienes que decir tú. O sea, yo no te puedo decir qué tienes que cobrar. O sea, si yo te tengo que decir qué tienes que cobrar, mal vamos. O sea, yo te puedo dar indicios o te puedo dar pautas con las que te puedes basar para determinar esto, pero lo que tienes que cobrar lo tienes que determinar tú, porque tienes que saber, los elementos con los que trabajas, que eso es un factor. Cámaras más caras, más buenas, porque al final es un elemento que utilizas, que has hecho una inversión, la tienes que recuperar, se te puede romper y la tienes que sustituir. Entonces, el equipo que utilizas, el tiempo que le vas a dedicar, no es lo mismo una sesión de una hora que toda una tarde o todo un día. La cantidad de producto final que vayas a entregar, ahí ya depende de cómo tú lo quieres hacer. ¿Vas a entregar todas las fotos? ¿Las vas a entregar solo 5 porque vas a dedicarle una edición súper detallada a esas 5 fotos? Cada uno tiene que mirar. Pero sí que es verdad que en el mundo de, por ejemplo, las bodas, que yo es lo que puedo hablar porque es lo que más he hecho en el tema de foto y vídeo, pues hay bodas mal pagadas y bien pagadas. También depende de lo que tú veas. Yo veo un vídeo y a lo mejor un vídeo por el cual han cobrado 300 euros está bien pagado, pero otro vídeo por el mismo precio está mal pagado. ¿Por qué? Porque tiene mucho más trabajo dentro, tiene mucha más calidad, tiene más esmero, tiene más variedad de planos, más ritmo. O sea, eso hay que verlo. Pero podríamos encontrar gente que te hace sesiones de bodas de un día entero desde los 500 euros y gente que te cobra 1000 y pico, 1800 hasta 2000. Y no es que te estén cobrando de más,
mientras a ti realmente te estén dando un trabajo acorde a lo que te están cobrando. Obviamente, seguramente habrá gente que dirá, pues a mí me parece muy caro cobrar 2.000 euros por una boda. Bueno, pues esa es tu opinión y todos somos libres de opinar, pero igual que la opinión de un experto o alguien que es de un médico en un tema, pues tendrá más peso que la mía, pues en ciertos modos pues aquí tendrá más peso mi opinión o la de alguien que sabe al respecto que la de cualquiera, todos podemos opinar. Y luego ya podemos entrar a debatir el por qué tiene ese valor o no, y entonces ya me dirás si te vale la pena, pero igual que para mí me parece que en una boda gastarse el dinero que a veces se gastan en tarjetas o en decoración me parece caro, habrá gente que te diga que para ellos le valió la pena gastarse eso en una boda. Ya es cuestión de gustos y aquí pues cada uno establece lo suyo. Pero por ejemplo me llama la atención de que yo siempre, bueno, yo he escuchado que por ejemplo los modelos, en plan de ropa o de perfumes o lo que sea, en plan pueden llegar a cobrar pues mucho dinero por una única sesión de fotos, en plan estamos hablando de que igual por un día de sesión pueden hasta llegar a 5.000 euros o algo así. Pero entonces eso comparándolo al fotógrafo, que has dicho que puede llegar a 2.000, el fotógrafo también podría llegar a los 5.000, o sea, hay 10.000. fotógrafos que literalmente pues igual que el modelo o la modelo, si es una persona muy talentosa, muy solicitada y tiene una demanda espectacular, pues obviamente él va a poner un precio alto y así, porque al final es como si, imagínate que yo tengo un fin de semana disponible y soy fotógrafo de boda y para ese fin de semana me han llamado 5 personas, pero yo solo puedo cubrir a una. No, el que pague más, sí. El que pague más no es hacerles un chantaje y que te vayan subiendo el precio, es que tú, conforme vas haciendo bodas, te vas dando cuenta de que estás muy solicitado y que estás rechazando clientes. Entonces, como no te puedes duplicar y tu tiempo es el que es, tienes que ganar más por el mismo tiempo. Es tu única forma. Aquí no es como una producción en cadena donde yo puedo aumentar mi beneficio produciendo más. Yo simplemente pues soy la Ford y saco en vez de 5 coches, 20 coches. De aumento mi beneficio. No. Yo aquí soy el que soy, mi tiempo es el que es y tengo que cobrar más por ese tiempo, mientras a la gente que me lo va a pagar. Si me paso de listo, entonces me dejarán de llamarme. Y entonces a lo mejor me digo, vale, me he pasado. Pero si tengo un fin de semana, me llaman 5 personas, yo no me voy a regalar. Entonces yo me voy a decir, ojo, a lo mejor debería de estar cobrando un poco más porque me lo van a pagar. Y estoy solicitado, o sea, soy bueno, la gente está dispuesta a pagarme por esto. Y es eso, o sea, es verdad que yo también creo que hay veces que ya hay ciertos puntos donde ya es mucha burbuja, ¿no? Es como el debate de los futbolistas deberían cobrar lo que cobran. Bueno, pues si lo generan, otro debate si es ético o no es ético que cobren la pasta que cobren. Pero la realidad es que lo generan. Y la realidad es que las marcas están interesadas en pagarlo. Y no lo pagan de gratis, lo pagan porque a ellos al final los números les salen a cuenta y lo recuperan. Si no les salieran, no le pagarían lo que pagan. No, y aquí igual. Si el cliente pues quiere pagar lo que quiere pagar porque al final para él ha valido pena, perfecto. Y en el mundo de las fotos de stock, que también es como un mundo paralelo, o sea, no todo es hacer sesiones, sino que también hay este mundo de stock, ¿cómo funciona? En plan de, ¿tienes que dedicarte a un sector específico? ¿Cuánto se cobra por una foto en stock? ¿Quiénes las usan? Es un nicho bastante concreto, que en su momento tuvo su boom. Sigue siendo una fuente de ingresos viable y la puedes hacer... como la puedes convertir en una fuente de ingresos importante. Creo que es difícil conseguir vivir al 100%, como hemos dicho, siempre habrá quien dirá, pero este tío sí, pero es de excepciones, gente que pues llegó en su momento dado, ¿no? Se lo curraron y ahora viven de eso. El mundo del stock al final son bancos digitales donde tú, cualquier persona puede entrar a conseguir una imagen o un contenido o un vídeo, igual que los hay de música, igual que los hay de fuentes, igual que los hay de gráficos, de plantillas de HTML para páginas web. O sea, al final, hoy en día, que lo que es el contenido visual para páginas web, para Instagram, o sea, prácticamente cualquier comercio importante tiene una presencia digital. Entonces van a necesitar contenido digital para esas páginas web o para impresiones o para lo que sea o para sus perfiles. Entonces hay veces que en vez de contratar a un fotógrafo para que te haga una sesión, porque no te lo puedes permitir y tú solo quieres la foto muy concreta y ya sabes lo que quieres, te es más económico meterte a una página de stock, a un banco digital y teclear. Por ejemplo, yo soy una academia de estudios y acabo de abrir mi academia y quiero fotos que decoren mi academia. Pues a lo mejor llamar a un fotógrafo para que venga a hacer una sesión
no me sale a cuenta, entro, busco, pago lo que cueste. ¿Qué cuánto suele ser? Pues lo mismo, en función de lo que quieras, la calidad de la foto, si la quieres imprimir a gran tamaño. Yo de las fotos, en mi caso personal, pues yo me hacía fotografía de viaje, ahí no he tenido tanto éxito, yo sí que sé de vídeo, yo hacía vídeos con el dron, entonces ya en su día era algo que había poco, con lo cual eso sube el valor porque hay escasez, entonces pagan más. Yo he llegado a cobrar por vídeos en Roma con el dron, por ejemplo, 50 euros un único vídeo. Si es algo como en mi caso que te viene muy esporádicamente, pues no te da para vivir. Tampoco lo hacía por eso, yo lo hacía porque yo había hecho mi viaje y igual me daba subirlo que no subirlo. Sí, si lo subía, pues es algo que me llevaba. Pero si tú quieres hacer de eso una fuente de ingresos viable, lo puedes hacer, solo tienes que pensar qué necesidad puede haber en el sector y cómo generar ese contenido a gran escala, a mucha cantidad, porque aquí al final sí que se trata de generar mucho contenido. Por ejemplo, digámonos, el mismo ejemplo pero en otro caso, una academia de médicos y quiere para sus vídeos promocionales o para sus fotos médicos, pero no quiere hacer una sesión en persona porque tendrías que pagar los modelos, el SIT, te metes a un banco de imágenes y buscas fotos de médicos. Entonces, si tú eres un fotógrafo y sabes que eso se puede generar, tú puedes hacer ese contenido y subirlo. Pero claro, hay mucha gente que lo va a hacer también. Entonces, al final, o eres muy bueno, te dedicas mucho a eso, haces muy buenas fotos, sabes posicionarlas bien y haces 30.000 variantes de la misma foto, o es muy difícil que llegues a generar un ingreso importante. Porque en estos bancos de imágenes, tú normalmente del 100% de la ganancia te vas a llevar como mucho, yo creo que ya es hasta demasiado, un 40% del beneficio. O sea, el 60% se lo lleva a la página web. Lo normal es que te lleves un 15% o un 30% del beneficio de un banco de imagen. Es lo más habitual y raro sería que tengas más margen de beneficio, porque a ellos les tiene que salir a cuentas también. Ya. Y luego, ¿por qué alguien pagaría en un banco de imágenes cuando puedes ir a Google y teclear cualquier cosa y está gratis y lo puedes... Bueno, claro, a ver, pues la ética y la moral de la persona de no querer robar contenido de los demás, y en el caso de que eso les dé igual, pues muchas veces la calidad. Una cosa es que tú para tu Facebook quieras una foto borrosa, pero si estás haciendo un contenido, nosotros mismos nos pasa, a ver, nosotros no podemos generar muchas veces nosotros mismos todo el contenido, pero si queremos complementar un vídeo que hemos hecho nosotros con contenido de stock, queremos que haya calidad buena, o sea, queremos calidad de imagen, 4K, un contenido que esté bien grabado, y eso no lo vamos a capturar grabando la pantalla del ordenador, ¿sabes? Lo vamos a pagar lo que vale y lo vamos a descargar porque nos sale a cuentas tener un vídeo de calidad. Lo mismo para, por ejemplo, una agencia de viajes que quiera tener en su oficina o para publicitar sus viajes un buen contenido de Cañón del Colorado. Me invento, pues no van a hacer un screenshot, ¿sabes?, de Google Fotos porque seguramente tengan marcas de agua o se vea pixelado. Les vale la pena pagar ya sea por la foto o una suscripción, porque ya muchas de estas páginas de stock funcionan por suscripción. Tú pagas una suscripción anual, mensual, y luego tienes un acceso ilimitado a todo el contenido que hay dentro y con descargas ilimitadas. O sea, todos los bancos de imagen, para que se entiendan, no nos confundamos, lo que te dan son derechos de uso, no de propiedad. O sea, la foto no quiere decir que ya sea tuya. Tú tienes derecho a usarla, a explotarla y utilizarla para sacar un rédito económico. Pero no es que de repente seas titular intelectual o propietario de ese vídeo. El propietario sigo siendo yo, que para eso lo que he generado y lo he subido, solo que te estoy cediendo a ti un uso legítimo, y porque también hay herramientas que sirven para traquear y para saber si te están robando contenido. Si yo subo una foto en Instagram, alguien me hace una captura y la sube a otro sitio o se la descargan, las fotos tienen metadatos, tienen información dentro encriptada que con ciertas herramientas se puede leer, y yo pues puedo buscarlo y saber si alguien ha cogido una imagen mía y le está haciendo un uso indebido, y pues denunciarlo, y eso pues sale caro. Y ahora con la inteligencia artificial, que puedes hacer como cualquier foto como quieras, pues cambiarla, puedes coger una foto antigua y decir, pues quiero que sea así ahora, tal, no sé qué,
¿eso os quita trabajo a vosotros o A ver, cómo lo veis? Yo soy, igual que antes ya he dicho que la tecnología cuando emergió, hay gente que pensaba que nos iba a quitar trabajo, lo mismo pasó con el Photoshop, la gente pensaba que nos iba a quitar trabajo, o sea, muchas veces tendemos a pensar que la tecnología cuando evoluciona nos va a reemplazar. Yo creo que obviamente hay gente, y lo siento decirlo así, pero yo creo que al final, si tu trabajo requiere poca habilidad y es fácilmente reemplazable, es cuestión de tiempo de que te quedes en el paro. O sea, lo que tienes que hacer es mejorar tus habilidades y no depender. Si tu trabajo, aunque sea muy digno, es simplemente ser cajero de un supermercado, pues vas a ser fácilmente reemplazable. Pero ya no solo por una máquina, sino a lo mejor por otro trabajador, por otro ser humano el día de mañana. Cuanto más competente seas y más irreemplazable, porque seas muy bueno haciendo lo tuyo, porque tengas habilidades que los demás no tienen, o porque simplemente una máquina no lo puede hacer, pues mejor para ti. En este caso en concreto yo creo que vienen a complementarse. Es verdad que a lo mejor hay ciertos diseñadores gráficos que a lo mejor, porque el fotógrafo, yo lo vi, todavía le queda, a lo mejor en 5 años evoluciona la IA tanto que tengo que venir a verme este vídeo y decir vaya ridículo has hecho. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Nosotros hemos hecho experimentos de generar imágenes y se sigue viendo fallos. O sea, la IA sigue haciendo cosas raras. Manos con más dedos de los que tocan o menos. O sea, cosas que a lo mejor para algo cutre y para seguir del paso, para las risas, está bien. Pero para un contenido profesional, si tú quieres hacer un portal web, por ejemplo, en tu empresa y quieres una buena foto, se sigue notando que sí. Vale. Entonces, a lo mejor para... Pues sobre todo porque estamos hablando de realismo. Si me preguntas para un diseño gráfico más creativo, a lo mejor yo si fuera un diseñador no lo vería como que me vienen a robar el trabajo, porque al final alguien tiene que estar detrás dándole ese input a la IA para que genere ese contenido. La IA no lo genera solo porque sí. Ahora mismo se han implementado herramientas de IA, por ejemplo, en Illustrator y en Photoshop, y te puede venir muy bien para un trabajo pesado o, por ejemplo, mismo, para que se entienda mejor, en desarrolladores de páginas web, pues para no tener que escribir ellos todo el cuerpo HTML, que es un tostón, que eso sí o sí siempre lo mismo, pues lo hace la IA automáticamente y se quitan de hacer un trabajo y ellos se pueden enfocar solo a la parte que sí que requiere de una interpretación que tiene que hacer el ser humano y la IA no lo puede hacer. Vale. Entonces, complementas una con otra. Yo no considero que vengan a quitarnos trabajo, yo considero que son herramientas que nos potencian y de hecho son útiles y nos ayudan. Si sabes cómo utilizarlo. Muchas veces depende de cómo tú lo percibas. Si tú lo percibes como una amenaza, lo vas a ver como una amenaza y es muy difícil que seas capaz de integrarlo. Si lo percibes como una herramienta, vas a darle otro enfoque y vas a empezar a ver cómo lo puedes utilizar a tu favor. Ok, vale. Y una duda que yo siempre tengo es que cuando uno contrata a un fotógrafo o lo que sea, muchas veces como que te ponen un precio estándar de, pues yo cobro esto por hora o lo que sea, y luego un plus de alquiler de equipo, de cámara, de luces, de audio, lo que sea. ¿Esto suele ser algo normal? Habrá quien, por ejemplo, te lo desglose y efectivamente a lo mejor en su servicio, en la factura, verás que te pone pues las horas que le va a costar. Igual que, o sea, porque lo mismo se podría aplicar a la edición. Habrá gente que te dará un precio final, ¿vale? Y luego tú si le preguntas, pues te lo puedo justificar o no, pero te dará su precio final y habrá quien te lo desglose. Al final, creo que todos, aunque lo hagan inconscientemente, están incluyendo el equipo, y si no lo hacen deberían hacerlo, porque creo que es un error muy grande. No es que yo te esté cobrando mi cámara cada vez que trabajo, es que yo tengo que tener en cuenta que este material es caro, que a mí me ha costado una pasta y que dependo de él para trabajar, y tengo que tenerlo en cuenta porque si el día de mañana se me rompe, yo tengo que tener suficiente margen económico como para poder reemplazarlo y seguir trabajando. Entonces es lógico, pues eso, a porcentajes muy bajitos, que yo incorpore en el precio final de mi sesión el que esté utilizando estas herramientas. Si no las utilizara, pues no las incorporaría, básicamente. Pero sí, o sea, yo por ejemplo, yo no lo hago así. Yo conozco profesionales que sí que lo desglosan. Yo soy más de, por ejemplo, una boda, pues yo no te desglosaría que estoy utilizando este equipo. Yo te lo puedo poner para que tú sepas qué equipo utilizo, pero yo pues te desgloso
el número de horas que hago, la cantidad de fotos que te voy a dar, si vas a querer, por ejemplo, impresión o simplemente las imágenes en digital. Eso ya es la manera de trabajar de cada uno, pero sí que se debería tener en cuenta. Igual que si tú vas a una imprenta y quieres una impresión, pues te van a cobrar el papel y la tinta. ¿Y tú personalmente siempre usas el equipo que tú tienes, en plan que tú has comprado, o hay veces que tú vas a alquilar un equipo específico pues para una...? Depende. Yo para trabajos tipo bodas y tal, es raro que en la fotografía, por ejemplo, la gente alquile equipos. Cualquier fotógrafo suele tener su equipo porque al final te haces a él, te gusta conocerlo, tienes que saber manejarlo bien y estar cómodo. Pero por ejemplo, en el vídeo, que es más caro, las cámaras de vídeo son mucho más caras que las cámaras de foto, y ya si nos metemos en rodajes tipo publicitarios a gran escala o un rodaje cinematográfico, ya sea un cortometraje o un largometraje, es muy difícil que seas propietario de una cámara de cine que tranquilamente te puede costar más de 9.000 pavos, las más baratas. ¡Ostras! Y viene solo la cámara. Y la cámara no te sirve para nada, porque vas a necesitar un trípode, vas a necesitar baterías, vas a necesitar un objetivo, vas a necesitar filtros, vas a necesitar cableado, monitores, transmisores. O sea, ahí ya en el mundo del vídeo yo considero que lo que hago es profesional, pero es verdad que podríamos dividirlo entre amateur, que es el que se dedica por afición, el profesional, que ya cobra de ello, y luego el industrial. Y el industrial ya son cosas a gran escala. Ya estamos hablando de eso, ¿no? De producciones donde hay una inversión grande. Ahí es muy difícil que tú tengas el equipo. A lo mejor tú puedes aportar algo, yo tengo la cámara, pero para eso sirven las casas de alquiler de equipos, y lo más normal del mundo es que vayas a ellos a alquilar focos de luz, que es imposible tener tu propiedad de un foco de luz que vale 50.000 pavos, o sea, es muy difícil. ¿Pero por qué un foco de luz cuesta tanto? Pues porque la tecnología es cara, y lo que pasa es que tenemos un móvil que hace buenas fotos y nos pensamos que todo se hace así, pero en el mundo profesional hay veces que hasta grabar en exterior se ilumina. Y tú dirás, ¿por qué? Por necesidades técnicas y para controlar la luz. La luz es un factor que no controlamos porque el sol se mueve, se oculta por nubes, hay días que está, hay días que no, dura menos, su luz es más intensa o menos intensa. Y si tú estás en un rodaje, por ejemplo, en un exterior de 5 horas y quieres tener un control total, necesitas iluminar tú la escena. Y iluminar bien, a diferencia de los focos que ahora yo, por ejemplo, estoy utilizando aquí para iluminar un espacio pequeñito, que son focos de Amazon baratos, un buen foco que aguante muchas horas encendido y no se sobrecaliente, que puedas dimerizar y controlar la temperatura de la luz y la intensidad, que lo puedas alimentar por batería o a corriente, son caros. O sea, es caro porque los materiales son los que son, y también la industria y el sector al que se utilizan hace también que los precios suben. O sea, a lo mejor ese mismo foco que no es específico para cine, para otros usos, pues está un poco más barato. Pero bueno, la industria a veces también marca los precios. Y lo mismo con las cámaras. No es lo mismo una cámara de vídeo como puede ser una GoPro, que graba en las condiciones en las que graba, que una cámara de cine que va a tener que estar encendida muchas horas, tiene que grabar en unos formatos en concreto, a unas resoluciones, no se puede sobrecalentar, tiene que ser un todoterreno porque tiene que grabar en cualquier situación y no te puede dejar tirado, y pues tiene los precios que tiene. Solo hay que verlo, o sea, solo tienes que acercarte y ver lo que es, y es como los coches, ¿no? O sea, ¿por qué un coche es tan caro? Pues a veces por la marca que es, pero también a veces contrastas uno con otro y los materiales de construcción, las prestaciones, la fiabilidad, sí, ¿no? de sus componentes ya justifican el precio que tienen. Pues entonces metámonos en el mundo ya más técnico de las cámaras y tal, porque es un mundo que yo desconozco bastante. O sea, aunque tenga una camarita que literalmente me compré por Wallapop, suele pasar, yo no tengo ni idea. O sea, yo aprendí literalmente a través de esta cámara que con comprarte una cámara no es suficiente, como has dicho antes. En plan, tienes que comprarte un objetivo, tal. En plan, con la cámara no haces nada, en plan, no puedes ni grabar. Entonces, pues me gustaría que explicases un poco las partes de la cámara. Vale, a ver, no está mal tener una cámara y no tener conocimientos, es lo que hay hoy en día con la tecnología, está bien, pero para cualquier persona que quiera aprender un poquito más, ¿no? Y hacer fotos por su cuenta
independientemente de si quieres ser un profesional o no. Esto no va enfocado a eso, que va enfocado a, tengo una cámara, como tú has dicho, estoy harto de hacer fotos en automático, que es lo más normal que la gente puede hacer, y quiero aprender a hacer fotos. O sea, o al menos entender qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, empezando, bueno, aquí tenemos mi cámara que yo utilizo. No tiene por qué ser esta, pero cualquier cámara hoy en día que sea DSLR pues va a tener los mismos componentes, y la explicación que hago para esta va a servir para cualquiera, a variación de pequeñas cosas, ¿vale? Primero vamos a tener el cuerpo de la cámara por un lado, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener el objetivo. Hoy en día es muy raro y pocas veces se verá ya cámaras que vayan ambas cosas juntas y no se pueda desmontar. Lo normal es que, aunque lo compres junto, se pueda desmontar, porque lo que te interesa es a un mismo cuerpo de una cámara poderle meter varios objetivos distintos. Aunque solo vayas a usar uno, tener la oportunidad de, pues como hemos dicho, ¿no? El día de mañana tengo una boda o lo que sea y quiero alquilar otro objetivo más caro y poder utilizarlo. Entonces, el cuerpo de la cámara, pues componentes básicos, una pantalla, ya sea abatible o no abatible, diales para poder controlar los distintos elementos que hacen o determinan una foto, que ahora los comentaremos, un visor para poder ver, ya sea que es DSLR o sin espejo, que eso también lo vamos a comentar ahora, y bueno, muchos botoncitos para interactuar con los menús que haya y poder navegar a través de ella. Y el componente más importante del cuerpo de la cámara, que para eso es el cuerpo, que es su sensor, que es lo que al final captura la imagen, básicamente. Haciendo una analogía con el ojo humano, bueno, no solo con el ojo, porque realmente el sensor no estaría en el ojo, el sensor sería el cerebro, que es el que interpreta la imagen. El ojo sería el objetivo realmente. Pero bueno, el sensor estaría aquí, aquí no se ve porque esta cámara es una DSLR. A diferencia de las cámaras sin espejo, las DSLR tienen componentes físicos que se interponen al sensor, y las sin espejo directamente pues o tiene una cortinita de protección o directamente pues se puede ver el espejo directamente. Porque básicamente, o sea, lo que pasa es que entra la luz. Correcto. Y entonces pues dentro ya hace... En esta cámara, que tiene componentes, lo que hay es un juego de cristales que van rebotando la luz hasta que llega al sensor, para que esos juegos de cristales me permite a mí ver por el visor óptico. Y en una cámara sin espejo, la luz directamente incide en el sensor y yo lo que estoy viendo por el visor no es un visor óptico, es la misma pantallita que yo tendría aquí digital, pero en pequeñita ahí arriba. O sea que es fake, o sea, no es un visor óptico, simplemente es una pantallita. No es ni mejor ni peor, es distinto. Yo aprendí a hacer fotos con esto, me gusta la óptica, me gusta poder... me gusta cómo se ve. Es casi más una cuestión de gusto y de preferencia que algo... mejor o peor. Sí, o sea, realmente el impacto en la foto es cero, porque el impacto en la foto es cómo hagas tú la foto. Pero a veces, pues, no, o sea, nos es más cómodo trabajar y eso nos ayuda a hacer mejores fotos, entonces también está bien eso. A mí me gusta así y a lo mejor el día de mañana, pues, si cambio de opinión, cambio, no pasa nada. Es verdad, y eso es indiscutible, que las cámaras sin espejo, al tener menos componentes dentro, son más ligeras, son más pequeñas, y hay gente que, sin pensárselo, como carga muchas horas con sus cámaras, para ellos el factor del peso es muy importante, entonces priorizan antes, aunque sean más caras a veces, priorizan una cámara sin espejo, porque saben que va a ser más ligera, va a pesar menos y la pueden cargar más tiempo. El espejo es solo para el visor. El espejo lo único que hace es un mecanismo que lo que hace es rebotar la luz que entra para que se refleje aquí, y yo, sin la necesidad de tener la cámara encendida y nada, pues pueda ver. Vale. De la otra manera, una cámara sin espejo, para yo poder ver lo que estoy haciendo, tengo que tenerla encendida, porque necesita alimentación para poder ver la pantallita, que se ilumine y ver. Entonces nada, pues eso. Esos serían las partes principales, muy a grosso modo, de una cámara: el sensor y los distintos botones para poder interactuar con ella, básicamente. Eso respecto a lo que sería el cuerpo de la cámara. Y luego, ¿no había como una pestañita que se abría y cerraba? Sí, correcto. Eso es
Bueno, eso es este elemento que hay aquí, que a lo mejor en la cámara no se ve bien, que esto es el elemento mecánico que refiero, que son varios espejos. También está la cortinilla del obturador. Hay cámaras que no la tienen, como es la sin espejo, no van a tener cortinilla porque ya que le han quitado todas las partes mecánicas, pues para qué poner un elemento mecánico que obstruya. Directamente, o sea, está recogido, perdón, pero siempre sube y baja porque eso es lo que hace que el sensor esté expuesto o no. Esto también lo tiene, pero aparte hay que añadirle todo el juego de espejo. El juego de espejos también se levanta al mismo tiempo que la cortina se levanta, entonces eso también hace que se demore más, y lo mismo, añade más elementos dentro del cuerpo de la cámara y hace que sea más pesado. Lo que tú te refieres es la cortina del obturador, que es lo que yo cada vez que disparo se levanta desvelando el sensor, permitiendo que la luz entre. Cuando se cierra, bloquea la luz. Eso directamente nos sirve a nosotros para manejar la velocidad de obturación, que es el tiempo de exposición, que eso es uno de los elementos que luego hablaremos de que conforman o cómo se saca una foto. Pero ahora primero con los componentes físicos. Terminando con el cuerpo de la cámara, pasaríamos al objetivo, que básicamente nos hace falta porque sin un objetivo pues nuestra cámara tomaría fotos pero saldrían blancas porque no tenemos forma ninguna de filtrar la luz, ¿vale? Esto es lo que nos filtra la luz. El objetivo al final es un componente mecánico. Esto tiene piezas electrónicas, pero o sea, no electrónicas, sino diríamos componentes de software que se pueden quedar obsoletos porque pues se desactualizan o no los sacan actualizaciones de firmware, por ejemplo, pero esto solo es un componente físico. Aquí no hay ningún, aunque hay algunos que sí que gastan firmware, lo normal es que esto sea todo mecánico. Simplemente es un cilindro, metal o plástico, mejor de metal, más duradero y más resistente, y dentro lo que tienen son cristales con distintos ángulos, distintos cortes, que van a afectar o no, van a permitir que la luz pase a través y llegue al sensor, ¿vale? Entonces, un objetivo, esto es el parasol por ejemplo, pero es un elemento menos importante, y esto es la tapa. Un objetivo puede ser de focal fija o variable, ¿vale? Este es variable, lo cual puede decir que yo puedo hacer zoom mediante un anillo, lo giro y esto me permite hacer zoom o no hacer zoom. Si es un objetivo fijo, pues no se puede hacer zoom, y la forma de acercarme a las cosas es pues andando y ya está, es lo que hay. Eso también afectará obviamente al precio. Al final los objetivos variables suelen ser más caros porque requieren más componentes mecánicos, y al final eso pues... Pero por ejemplo también se podría hacer zoom de manera electrónica con la cámara. A lo mejor una cámara, por ejemplo, como la tuya, o una cámara sin espejo, pero un zoom digital no es recomendable porque al final el zoom digital lo que está haciendo es zoom sobre la propia imagen. Sí, o sea, no te mejora Como si nada. yo, o sea, al final para hacer un zoom digital, cuando abra Photoshop, cropeo, recorto la foto, seguramente obtenga más calidad porque le puedo añadir filtros de píxel, de enfoque y tal. Entonces para hacer un zoom digital, o sea, directamente no, eso lo tienen sobre todo cámaras más amateur, pero algo ya profesional no tiene un zoom digital. Ok, vale. No es lo más normal. Entonces yo le quito la tapa de aquí, le quito esta tapa, lo meto en sus puntitos y ya pues tendríamos la cámara montada para trabajar. El objetivo pues tiene su anillo, lo que hemos dicho, ¿no? Para hacer zoom en el caso que tenga zoom, y su anillo de enfoque, que en este caso lo tengo bloqueado en automático, para poder hacer enfoque manual, y si quiero que la cámara enfoque en automático, pues los pongo en automático y directamente pues ya se encargaría la cámara de mover el anillo. Entonces, sin extendernos mucho, porque el mundo de los objetivos es muy amplio, los objetivos nos sirven para determinar el campo de visión de nuestra cámara. Nos van a permitir enfocar desde espacios muy grandes, ¿vale? Ya sean objetivos grandes angulares, como por ejemplo los que utilizan la GoPro, que hacen el efecto de ahuevamiento. Sí, ojo de pez. Ojo de pez, correcto. Hasta objetivos telezoom, como los que se pueden utilizar en fotografía deportiva,
para acercarnos a elementos que están a metros y metros de distancia. Que esos son los objetivos que son como Exacto. así de tochos, que cuestan... Son tan grandes porque llevan muchos, o sea, llevan dentro muchos cristales que lo que hacen es como una lupa. O sea, son aumentos que tienen una disposición concreta que hace pues que se corrija la distorsión que puede crear y al final pues aumenta la imagen. ¿Qué objetivo tener o no tener? Pues depende de lo que quieras hacer. Si, por ejemplo, si tú vas a hacer fotografía deportiva, pues sí o sí necesitas un gran ángulo, o sea, un teleobjetivo. ¿Te puede venir bien un gran angular? Sí, para ciertos momentos, pero es prioritario y más indispensable un teleobjetivo que un gran angular. Un gran angular te puede venir en un momento puntual muy bueno. Si un jugador mete un gol, se acerca a ti, estás en la esquina del córner y quieres sacar una foto desde abajo donde se ve la típica imagen con el estadio de fondo, toda la gente y él está celebrando el gol. Ahí te puede venir bien en gran angular, pero es un momento puntual del partido. El 90% del partido lo vas a echar con el teleobjetivo porque las cosas van a estar sucediendo a mucha distancia respecto a donde tú estés y como no te puedes meter dentro del campo, pues tienes que estar donde estás, en un punto concreto, y ir enfocando, moviendo y poder hacer zoom, quitar zoom y acercarte. Una cosa que aprendí el otro día es que al parecer como si quieres entrar en un estadio ¿Sí? con una cámara, en plan hay un límite de tamaño que puede tener tu objetivo plus cámara, en plan de si excedes, no sé si eran como 20 centímetros o algo así, no te dejan pasar. Porque supuestamente... Siendo aficionado, claro. Sí, porque supuestamente es como competencia a los fotógrafos Yo eso, por profesionales. ejemplo, lo desconocía, porque yo también es verdad que a lo mejor pues cuando yo antes llevaba la cámara, yo admito que durante un tiempo, cuando estaba en Valencia, hubo un tiempo en mi vida en el que literalmente todo lo veía con la cámara en mano, o sea, todo. Aunque fuese a hacer algo por afición, la cámara iba conmigo. Eran como tus gafas, en verdad. No, sí, o sea, era una obsesión y literalmente era incapaz de despegarme de la cámara. Entonces yo he llegado a ir a ver partidos de fútbol como aficionado y echar fotos. Llevaba mi teleobjetivo, pero un teleobjetivo que no es tan grande como los que llevan los profesionales, que obviamente llevan un maletín, porque un teleobjetivo de un profesional, empezando desde que puede costar tranquilamente los 14.000 euros y es barato, son enormes, o sea, necesitan unas maletas, o sea, un objetivo profesional puede ser de ancho como esta mesa. Ostras. Entonces eso raramente lo vas a poder O introducir. sea, que necesita en plan un trípode solo para el objetivo. Sí, exacto, esa es otra, o el trípode o el monopié en este caso, porque no es un trípode, solo es un pie. No se monta aquí, a la cámara, se monta el objetivo, porque pesa mucho más el objetivo que la cámara, entonces si lo montaras aquí, pues se partiría la montura, entonces el trípode va ahí y se aguante de ahí y yo desde ahí manejo. Pero eso ya es lo mismo, ¿no? Es algo muy concreto, pues por eso, ¿no? Fotografía deportiva, fotografía de naturaleza, pocos casos más. Lo normal al final es que trabajes con objetivos multiusos como es el que yo tengo, que es polivalente porque está en un rango medio. Me permite una apertura amplia, una focal abierta, pero también me permite hacer cierto zoom. Entonces es muy versátil porque en la mayoría de... Lo normal es que tengas más de un objetivo y que lo complementes, que tengas... lo ideal al final es tener tres objetivos, un gran angular, un medio como este y un teleobjetivo. Y ya en función de lo que te permite a la situación en la que estés, pues intercambiar objetivos, porque ahí obviamente pues pierdes tiempo, y ir combinando los tres. Hay gente que pues solo tiene uno, le es suficiente, por ejemplo a lo mejor para bodas, pues con este le sobra, porque para el tipo de... Eso también es muy personal, le da un carácter muy particular a la foto, le imprime una personalidad. Entonces hay gente que no le gusta la estética que tiene un gran angular y prefiere no tenerlos y utilizar objetivos de 50 para arriba que no distorsionan, son más fieles a lo que estamos viendo nosotros ahora mismo, a la visión del ojo humano, y con un objetivo pues se sirven para todos y ya está, y está bien, es perfectamente válido. Porque ¿qué significan los numeritos de los objetivos? En plan, cuando te dicen como este es un 15, Correcto. 30 o lo Exacto, que sea. pues utilizo eso ya para introducir los elementos que determinan una fotografía, ¿vale? Aquí los objetivos van a tener distintos numeritos, ¿vale? Como hemos comentado, por un lado, si tu objetivo es variable y si es fijo también, va a tener un número que determina en milímetros
la capacidad de apertura, y por apertura me refiero a la capacidad que va a tener el objetivo de enfocar en un espacio. Cuanto menos sea el número, más abre, y cuanto más grande es el número, más cierra. Y cuanto más cierra me refiero a que más capacidad tiene de enfocar un objetivo que esté en la distancia. Por ejemplo, un 11 milímetros es un gran angular. Un 11 milímetros capturaría pues literalmente toda esta habitación, ¿vale? Sin embargo, un 200 milímetros se cierra tanto que enfocaría a través de la ventana y se vería el edificio que hay enfrente. Porque lo de los milímetros, ¿a qué se refiere? En plan, ¿a qué parte de la cámara se refiere? Los milímetros que vienen en el objetivo no se refieren ni al diámetro del objetivo, no se refieren ni siquiera al tamaño que tiene el objetivo. Es una referencia que se utiliza para entender qué voy a poder yo hacer con los objetivos. A mí me da una referencia para yo saber qué estoy comprando y qué puedo esperar del objetivo. Me explico. O sea, no es que no tiene una explicación lógica como el diámetro del o sea, cristal. el número no sale de ninguna parte. O sea, no sale de... O sea, no es... Porque eso también es verdad. O sea, esto también tiene un número aquí enfrente, que es el diámetro, que a mí me sirve para saber si quiero comprar aquí un filtro polarizador, pues qué tamaño tengo que comprar. O el parasol. O el parasol, por ejemplo, mismo. O si se me ha pedido la tapa, reemplazarla. Esto lo único que a mí me... es como un sistema métrico que se utiliza para que los fotógrafos los entendamos, y cuando yo necesite comprar un objetivo gran angular, pues sepa a qué número recurrir. Y esto es igual para todos los objetivos, indiferentemente de la marca. Todos utilizan el mismo valor. O sea, es lo mismo un 11 milímetros de Canon, de Nikon, de Sigma, de Sony, de lo que todos utilizan. O sea, vas a obtener el mismo campo de visión en cualquier objetivo mientras tenga ese número. ¿Y hay un mínimo y un máximo? Yo creo que un gran angular, los que yo conozca, los que abren más son a 8 milímetros, pero ya es algo muy aberrante, o sea, ya te distorsiona muchísimo. Pero por ejemplo, las cámaras que son como 360, claro, pero eso es? complementa, ahí al final tienes varias lentes y al final, por ejemplo, la Insta360 tiene dos lentes, que una está en un eje opuesto al otro, y al final por IA, la IA combina esas dos imágenes, y lo que hace mediante inteligencia artificial es buscar puntos en común de unión, elimina los bordes redundantes y al final te genera una imagen compacta. Pero realmente no dejan de ser dos objetivos distintos, solo que va a un mismo sensor, la información, y la IA la interpreta. Pero son objetivos muy angulares. Sí. ¿Pero serán 8 milímetros o más? Incluso a lo mejor más, porque luego la distorsión la corrige por ella. Incluso en algunos casos, como en esta Insta360, la gente busca esa distorsión. O una GoPro, la gente busca esa distorsión. Sí. Es raro que en una foto te guste la distorsión. Ya. Muchas veces incluso a lo mejor la gente que tiene un 11 milímetros y hace una fotografía de paisaje y el horizonte se acomba un poquito, hace efecto de barril, con Photoshop luego tiras líneas y corriges un poco deformando la imagen. O cuando haces una panorámica y juntas varias fotos, igual tiendes a corregir el horizonte o distorsiones. Pasa mucho, por ejemplo, en fotografía callejera. Si utilizas un gran angular, la fuga de los edificios te va a tirar, a lo mejor tienes un edificio centrado y luego todos los demás edificios se fugan y queda raro. Si no te gusta, porque hay gente que le gusta, pues con Photoshop tiras líneas y lo puedes corregir. Ya requiere más trabajo en postprocesamiento, pero se puede. Y luego hay un baremo específico que se pueda tener, en plan de, por ejemplo, esta es 1750, no puede haber un objetivo que sea 800, en plan que sea súper... Hay porque se ha visto de todo, no lo normal, no es lo más ordinario, eso también afecta. Le afecta el siguiente elemento de un objetivo, que es otro factor para a tener en cuenta para sacar una foto, ya de los 3 factores imprescindibles que afectan a una foto. Porque al final, que tu objetivo abra más o menos y tal, importa a la hora de qué foto vayas a sacar, pero para mí no está dentro de la ecuación de los 3 valores primordiales que afectan a una foto, que serían la velocidad de exposición, la apertura de diafragma y el ISO, ¿vale? La velocidad de exposición la hemos comentado antes cuando hacemos referencia a la cortinilla que cubre el sensor y que se abre y se cierra, ¿vale? Eso es cuando hace como... Correcto. Eso es lo que tarda, el tiempo físico que tarda esa cortinilla en cubrir, o sea, descubrir y volver a cubrir el sensor, que puede ir desde minutos
en minutos en los cuales nuestro sensor está recibiendo luz, porque queremos hacer una foto nocturna, hay muy poca luz, entonces necesitamos mucho tiempo de exposición, hasta fracciones de segundo para congelar un momento, como la fotografía deportiva. Yo quiero congelar algo, no quiero que la imagen salga borrosa ni movida, entonces la exposición tiene que ser una centésima de segundo, entonces literalmente hace papa y solo pasa una fracción, y esa luz es la que capta, pero eso lo determina el sensor de la cámara, no el objetivo. ¿Qué determina el objetivo? La apertura, ¿vale? La apertura de diafragma, básicamente aquí dentro del objetivo, aparte de las lentes, hay unas cortinillas, o sea, igual que el sensor tiene su cortinilla, pues el objetivo tiene su cortinilla, solo que la cortinilla del objetivo es circular. Sí, es ¿vale? lo que vimos, que básicamente... Es un diafragma. Sí, que para que la gente lo entienda es como la anilla de James Bond Que cuando se cierra, hace cuando ceros, la cortinilla o el inicio de las intros de las películas, pues en ese caso es... aunque también es verdad, o sea, los cañones de las pistolas pues también tienen un diafragma, que es lo que le hace que la bala gire, pero lo mismo, o sea, si tú ahora mismo buscas en Google diafragma, aparte de un diafragma anatómico de un ser humano, pues te va a salir un diafragma, bueno, hay muchos tipos de diafragma, pero al final se entiende por diafragma algo que tiene la capacidad de abrirse y cerrarse. En este caso está compuesto por cortinillas metálicas que tú, una vez la cámara está encendida, puedes determinar si está muy abierto o muy cerrado. ¿Cómo se sabe? Otra vez por un valor numérico. Lo mismo. Y esto se determina por la F, ¿vale? Todos los objetivos, si hemos dicho que van a tener un número en milímetros que va a determinar el campo de visión, aparte tendrá otro valor numérico que te indica el diafragma de tu objetivo, que puede ir desde 1.4, 1.2 hasta 22, suele ser lo normal, incluso hay algunos que tienen 32, pero lo normal es que sea 22. ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo, aquí todo se trata de controlar la luz que entra al sensor, con distintos medios que están a nuestro alcance. Uno de ellos es el obturador, otro es el diafragma. Con un diafragma más abierto pasa más luz, con un diafragma más cerrado, pasa menos luz. Tiene otros efectos en la foto, que luego te explicaré, pero el objetivo principal es controlar la luz que entra a mi sensor. Y cuando te refieres a luz, te refieres a que sale más blanca. Exacto, más cuando blanco. hablamos de luz o de exposición, hablamos de cuando vemos una foto que esté o muy blanca o muy oscura. Ya lo mismo, aquí hay gustos para gustos colores, hay gente que prefiere hacer fotos sobreexpuestas o subexpuestas, pero si hablamos de aprender, cuando aprendes tienes que ir a la regla, a hacer fotos clavadas. Luego ya cuando sepas ya puedes hacer lo tuyo, pero tienes que aprender a exponer y la exposición se mide. Y esto seguro que es una pregunta muy tonta, Ajá. pero la saturación es algo totalmente diferente. Es distinto. Vale. O sea, tampoco es súper separable porque afecta. O sea, la exposición afecta a la saturación. Cuanto más luz hay, menos saturación y menos contraste. Y cuanto más subexpuesta una foto, más saturación y más contraste. Pero, o sea, afecta, pero no está producida por. Pero bueno, ya es un concepto más avanzado. Sí, Ahora mismo lo único bueno. que tiene que importar de aquí es que cuando eches una foto no te quede oscura o no te quede blanca. Que haya un equilibrio entre las zonas. Siempre va a haber puntos de oscuridad y puntos de mucha luz. El sol, por ejemplo, o una fuente de luz directa, siempre va a salir quemada, porque para eso es una fuente de luz. Y entonces ahí tienes que cerrar más. Sí, pero incluso aunque cierres al 100%, va a salir quemado. Y si no te sale quemado, te saldrá negro el resto de la foto. O sea, siempre vas a jugar un equilibrio. Para eso está el histograma, aunque yo no soy de exponer mediante histograma, porque el histograma al final interpreta los valores y puede dar errores y no es bueno perder el tiempo en eso. Tienes que desarrollar un ojo, y eso lo vas a hacer con la práctica, de al final ver la situación que hay y asociar esa situación a unos valores numéricos, que ahora puede parecer muy complejo, pero es que cuando lleves años o mucho tiempo, también en función de lo hábil que tú seas, haciendo fotos, vas a entender y ya de antemano vas a saber que a plena luz del día necesitas unos valores, que en un interior necesitas otros valores, que por la noche vas a necesitar otros valores. A lo mejor tiene pequeñas variaciones, pero vas a saber que te va a hacer falta. Vale. ¿Sabes? Entonces con el diafragma hacemos eso. Abrimos, por ejemplo, pues estoy de noche y quiero que entre mucha luz y hay poca luz, pues yo abro mi diafragma a tope. Estoy en plena luz del día, en la calle, en un exterior, está cayendo el sol a más no poder,
cierro diafragma y aumento velocidad de obturación para que entre menos luz y consiga una exposición adecuada que yo quiero. A margen, esto es una explicación muy básica, estas cosas sirven para más, porque al final lo mismo, cuando ya aprendes a utilizarlo, lo puedes utilizar a tu favor y saltarte esas reglas o utilizarlas de otra manera para ya empezar a dominar la fotografía y darle un carácter. Porque, por ejemplo, la velocidad de obturación, aparte de controlar la luz que entra como función principal, también afecta a el movimiento. Por ejemplo, porque al final es el tiempo que está el sensor expuesto. Sí, que un objeto salga movido o no salga movido. Sí, como por ejemplo cuando quieres hacer una foto de noche que pasan los coches. Eso y tal. es, incluso de día. Hacen fotos de día que pues le pondrás un filtro aquí para bloquear luz y eso te va a permitir, porque le va a restar luz, te va a permitir abrir a 1 segundo, por ejemplo, y que los coches a plena luz del día salgan movidos. Pues ya sabes cómo hacer la foto, entonces le das un uso a tu favor creativo. Lo mismo con el diafragma. El diafragma, aparte de también restar o sumar luz, nos permite aumentar la profundidad de campo. La profundidad de campo es la capacidad que un objetivo tiene de enfocar elementos que están o muy lejos o muy cerca. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo estos dos elementos, ¿vale? Los tengo aquí y les quiero hacer una foto a ambos. Y quiero que los dos salgan perfectamente enfocados. Con un diafragma muy abierto, porque lo que no he explicado que eso es importante, los valores numéricos bajos significan más apertura, valores numéricos altos significan menos apertura. Por ejemplo, un 2.8 es un diafragma muy abierto. Esto puede ser un poco lioso al principio, pero una vez lo entiendes es muy fácil. 2.8 muy abierto, 22 muy cerrado. ¿Qué pasa cuando yo abro mucho? Que se reduce la capacidad que mi objetivo tiene de enfocar. Por ejemplo, cuanto más abra, imaginemos que el boli es la capacidad que mi objetivo tiene de enfocar en un plano longitudinal, porque el enfoque siempre es en un plano longitudinal. Si yo tengo un f22, esto aumenta y mi objetivo puede enfocar todo lo que hay. ¿Por qué? Por un efecto que hace la luz de dispersión a la hora de entrar por el objetivo. O sea, tiene su motivo. Lo que tienes que entender es que cuanto más cierres, más cosas en tu foto vas a poder enfocar. Cuanto más abras, menos cosas en tu foto vas a poder enfocar y más desenfoque vas a tener. Lo mismo, quiero hacer una foto de retrato de una persona y la quiero aislar del fondo para darle esa imagen tan chula que queda de bokeh, que es como se llama el desenfoque, ¿no? Que yo la separo del fondo, entonces tiene una silueta de recorte. Para eso utilizo un diafragma. O sea, es abierto, como una barrera que se va moviendo. Exacto. Y tienes como enfoque hasta cierto punto. Hasta donde yo quiero. Vale. Entonces yo ya con el anillo de enfoque voy moviendo este plano, lo voy acercando o alejando más y digo, mira, mi sujeto está aquí. Y aquí atrás hay un muro feísimo. Yo no puedo mover ese muro, pero no quiero que salga. Y quiero que salga mi modelo que está aquí. Abro diafragma, a lo mejor tengo que aumentar la velocidad para compensar ese exceso de luz y restárselo con la velocidad. Y el enfoque lo meto aquí. Pero como yo estoy abriendo y estoy reduciendo la capacidad que tengo de enfoque, el fondo me sale desenfocado. Y si por X razón lo que quieres eliminar o desenfocar está por delante, ¿qué pasa? Lo mismo. O sea, a veces, por ejemplo, a ver, también depende del objeto. Si es un objeto, una persona que está justo enfrente, pues te bloquea a la persona. Pero yo he hecho fotos, por ejemplo, a través de elementos como pueden ser rejas. Exacto. O cristales del coche que tienen motitas de polvo, y si quieres que desaparezca, abres mucho y desenfoca tanto que literalmente desaparece. Vale. Literalmente es como todo depende de qué elemento se interponga. Pero se mantiene enfocado este. Sí. Vale. Sí, se mantiene enfocado. Ok, vale. Y Sin luego, problema los megapíxeles, ¿qué son o qué significan? Vale. Solo antes de pasar a eso, ya cerrando los elementos de una foto, que es el factor menos importante o el gran olvidado, pero que también intercede, que es el ISO. Vale. El ISO es un elemento que no es físico, a diferencia de todos los otros componentes, el ISO no es físico. El ISO simplemente es un número que es como una herramienta que nos puede ayudar a que la ecuación funcione cuando no conseguimos esa exposición que queremos ni con el diafragma ni con la velocidad. Y el ISO básicamente es a nuestro sensor de la cámara
añadirle una sobreestimulación electromagnética. Básicamente lo que hace es cargar, o sea, ioniza el sensor de la cámara, entonces hace que sea más sensible a los fotones de luz, básicamente. O sea, permite que nuestro sensor capte más luz. Lo mismo, un valor numérico. Un ISO bajo, menos sensibilidad a la luz, un ISO alto, más sensibilidad. El ISO no es tan importante porque realmente, aunque hay que saber controlarlo, la mayoría de las veces vas a tener ISOs bajos. ¿Pero el ISO siempre se usa o se activa y desactiva? No, el ISO siempre está, pero tú lo puedes forzar más o no. Vale. Por ejemplo, fotos de exterior de paisaje en condiciones estándar, el ISO siempre va a estar a 100, porque vas a tener luz suficiente. ¿Cuándo vas a utilizar el ISO? Por ejemplo, en sesiones de interior. Un evento, por ejemplo, donde tienes que sí o sí disparar rápido para que las personas no te salgan movidas, donde ya has abierto tu diafragma al máximo y la foto te sigue quedando oscura. ¿Qué hago? Subo el ISO a valores va por saltos, 100, 200, 300, vale. Entonces va subiendo el ISO hasta que de repente ves que la foto ya te queda bien expuesta. Tiene su repercusión negativa, que es que la foto pierde nitidez y va a salir como granulosa, ¿sabes? Pero lo mismo también, a no ser que te vayas a ISOs muy elevados, está bien, y pues hoy en día además con Photoshop lo puedes corregir sin ningún problema con herramientas de corrección de ruido. O sea, desde que incorporaron también la IA Photoshop, el ISO ya no nos da tanto problema a los fotógrafos. Antes era algo que realmente te podía dar mucho dolor de cabeza, porque realmente a ISOs muy altos la foto pierde mucha calidad, o sea, se vuelve borrosa, hace aberraciones cromáticas, pero hoy en día ya no. Y también obviamente cuanto más caro sea tu cámara y mejor sea el cuerpo, mejor valor tolera los ISOs altos. Cuanto más barata y más amateur sea la cámara, más se nota. Eso también es la diferencia que hace una cámara buena o mala, la capacidad que tiene de adaptarse y aceptar ISOs altos sin que le baje la calidad de la foto. Que también tiene relación con los megapíxeles, como me preguntabas. ¿Los megapíxeles son importantes? Sí, pero también, como todo, depende de para qué. Por ejemplo, los megapíxeles básicamente nos dicen la densidad de píxeles en una imagen, ¿vale? De píxel pulgada o píxel centímetro. Entonces, está muy de moda, porque al final pues atrae comercialmente muchísimo, sacar un móvil que tiene 150 megapíxeles. Vende mucho, ¿no? A un móvil que tiene 10 megapíxeles. En los móviles, por ejemplo, sí que puede ser importante, porque el móvil tiene un sensor muy pequeñito. Entonces, al tener un sensor muy pequeñito, en esa superficie pequeñita sí que nos interesa tener muchos píxeles de información. O sea, al final hay que pensar en el píxel como cuadraditos o superficies, ¿vale? Superficies de información. Cuanto más pequeña sea la superficie que yo tengo para captar información, más me interesa tener densidad de píxeles, porque más nitidez y más capacidad de información voy a tener. Sí, porque cuando luego la agrandes... Pues... Exacto. Pero a un sensor muy grande no me interesa tener tantos. Y también, como hemos dicho, ¿para qué? Por ejemplo, para sorpresa de nadie o de muchos, en función de lo entendidos que sean en el sector, las cámaras de cine profesional no tienen muchos megapíxeles. O sea, hay móviles que tienen muchísimos más megapíxeles que cámaras de cine. ¿Por qué? Porque una cámara de cine ya va a tener un sensor muy grande, y una cámara de cine que está optimizada para vídeo, que pues se va a proyectar en una gran pantalla. Aunque una pantalla de cine sea muy grande, una pantalla de cine no va a ser tan grande como un mural que se pueda imprimir en un edificio, en Gran Vía, por ejemplo. Ese edificio en Gran Vía, o esa valla publicitaria que vamos a ver tranquilamente 20 metros por 20 metros, cuando se imprime, se reescala. Ahí sí que nos interesa tener muchos megapíxeles, para que cuando nosotros reescalemos no se pixele la imagen. Entonces, si tú vas a hacer fotos para redes sociales o para medios digitales, que la mayoría de las veces lo vas a ver por un móvil o por un ordenador, los píxeles a un mínimo de megapíxeles, hoy en día la mayoría de cámaras de foto estándares trabajan a 20 megapíxeles, esta cámara tiene 27 megapíxeles, que podrían ser pocos, pero hace unas fotos de putísima madre y a mí me va más que de sobra.
¿50 megapíxeles a lo mejor en un momento puntual me podrían venir bien? No te digo que no. ¿Voy a pagar 1000 euros de más por eso? No, porque para mí no me sirve. Si yo me dedicara a la fotografía de moda y yo sé que mi cliente sí o sí va a querer imprimir esa foto a gran escala, pues a lo mejor ya sí que me lo pienso. Pero como mis fotografías van todas a mundo digital, o sea, o a impresiones a pequeño formato, no me es determinante. Y como ahora, o sea, ya sé que lo hemos hablado un poco, pero con la IA, ahora que puedes también como mejorar una imagen. Sí, puedes meter filtros de enfoque, o sea, como comprimir el píxel, tampoco hay que pasarse, porque si no a veces hace que tampoco es bueno esa imagen con mucha información, con muchos puntitos móviles, que haces una foto y tú ves que está demasiado enfocado, como demasiado nítido. O sea, hasta el cielo tiene puntitos y no debería tener tanta información. El cielo debería ser más un color mate, una tinta plana sin... ¿Sabes? Como las paredes con gotelé, tienen demasiada rugosidad, demasiada información. A lo mejor debería ser plano, simplemente. Tampoco hay que pasarse. O sea, es también utilizar el contraste, la textura, los filtros. Si a ti como gusto creativo, ¿sabes? O como gusto, sí, creativo te gusta, pues bien. Pero no suele ser estético, ¿sabes? La cara es lo mismo, ¿no? La cara de una persona no queda bien que se vean todos los poros de la piel, ¿sabes? A lo mejor buscas algo más suave. Tienes que buscar un equilibrio o un balance, pero puede venir bien para aportar cierta información en zonas de nuestra foto que se han quedado bajas de información, como por ejemplo un elemento en el primer plano o una textura que tienes en primer plano, pues levantar esa información y añadir más, básicamente. Pero aquí lo que importante que hay que saber es que los megapíxeles aportan, pero no importan. O sea, no es el factor diferencial a la hora de escoger una cámara. A lo mejor en un móvil es otro tema, pero como estamos hablando de cámaras, es más importante para mí otros elementos como puedan ser el ISO, el valor del ISO, o por ejemplo... si la pantalla es directamente, o sea, para mí, por ejemplo, es mucho más importante que mi cámara tenga una pantalla abatible, porque me va a ser más versátil, ¿sabes? O para mí es mucho más importante saber que esta cámara tiene una ráfaga más alta de fotos, porque en un momento dado me puede permitir tomar muchas más fotos, y eso para mí es importante porque me permite directamente hacer o no hacer la foto. Y yo sé que con un mínimo número de píxeles me es suficiente. Yeah. De ahí a más, depende. Depende de para qué quieras utilizarlo. ¿Y cuál es la diferencia exactamente entre una cámara de foto versus una cámara de vídeo? Porque suelen ser bastante diferentes, incluso de manera física, en planes de vídeo suelen ser más alargadas, etcétera. ¿Es por alguna razón, ¿no? Sí, tiene sus motivos, o sea, principalmente comercial. O sea, las cámaras de foto, cuando empezamos con las cámaras de foto no hacían vídeo. Luego, por una demanda y por cosas del mercado, incorporaron la herramienta de vídeo, pero con ciertos límites. Por ejemplo, estas cámaras que pueden hacer vídeo y lo hacen muy bien y se pueden utilizar como cámara de vídeo puntualmente, como por ejemplo yo utilizo para mis bodas que hago de vídeo. Yo no tengo una cámara de vídeo, hago vídeo con esta cámara porque tiene muy buenas prestaciones de vídeo. El problema es que si yo quisiera utilizarlo como cámara de vídeo al 100% para eso, para grabar cine, para estar haciendo vídeo durante mucho tiempo, no me rendiría bien, porque no está optimizada para ello. Por ejemplo, empezando en que esto cuando llega a 30 minutos de grabación se corta. Entonces a lo mejor para grabar una entrevista, un podcast larguísimo, no me sirve, porque se me va a cortar el tiempo de grabación. Otro elemento es que se sobrecalienta. Esta cámara está optimizada para fotos, entonces cuanto más hacer vídeo significa que el sensor está abierto y que la cámara está procesando información. Eso hace que se sobrecaliente. Las cámaras de vídeo son más grandes porque suelen tener ventiladores incorporados y eso hace que se refrigere internamente y pueda grabar indefinidamente. Pero en un vídeo no sube la... No, o sea, está abierto todo el rato. No sube y baja, simplemente está abierto y está recibiendo información todo el tiempo. ¿Y entonces cómo es que no pasa lo de cuando tienes una obturación muy larga de un segundo o un minuto, perdón, que todo se ve movido? O sea, sí que pasa, pero tú ya lo corriges. O sea, los mismos valores que definen una foto definen el vídeo.
Si yo en vídeo, igual, cierro mucho la obturación, se queda negro, porque le estoy quitando información, aunque el sensor esté abierto. O sea, al final, tú lo que estás haciendo, aunque el tema es que hay que diferenciar, porque al final para vídeo existe una obturación idónea, que es A50, en función de los fotogramas que tú estés hablando. Y el tema es que el vídeo daría para un podcast aparte totalmente completo, porque tiene sus particularidades. Pero para que se entendamos de forma rápida, al final también, o sea, tú un vídeo lo puedes subexponer y lo puedes sobreexponer si te pasas con los valores de la misma manera. Pero está captando información todo el rato, o sea, el espejo está expuesto todo el tiempo, porque no puede haber un elemento que... O sea, el vídeo está compuesto por pequeños fotogramas, que es lo que te da la información y la fluidez. Un vídeo a cámara lenta, esa cámara lenta, porque en vez de tener 24 fotogramas, que es fotografías, que es lo normal, tendría pues 100 o 120 o las que tenga para ralentizar ese tiempo. Pues al final es más fragmentos de tiempo. Sí, claro, pero yo pensaba que cada fotograma tenía que abrir y cerrar la pestaña. En plan, pero muy rápido. O sea, lo hace electrónica, o sea, lo hace digitalmente, Ah, o sea, vale, electrónicamente. También dependerá a lo mejor de la cámara que utilices. A lo mejor o sea, una DSLR sí, pero no lo estás escuchando todo el rato. O sea, simplemente lo abre y captura. No está todo el rato subiendo y bajando. Ok, vale. Simplemente le dice qué fragmentos de información almacenar y cuáles no almacenar. Básicamente, no puede estar mecánicamente todo el rato, ¿sabes? No, eso destrozaría todo. Claro, exacto. Pero sí que lo dices cuánta información quieres almacenar. Pues eso, ¿no? 24, que es lo normal, 24 fotogramas por segundo es lo establecido en lo normal. Menos tendrías los típicos vídeos antiguos que parecen como cámaras rápidas, porque tienes menos información, entonces las cosas pasan más deprisa. Y más fotogramas por segundo, tienes cámaras lentas, porque tienes más información, con lo cual una misma cantidad de tiempo la puedes expandir más, porque tienes más información, básicamente. Si no, te quedaría un vídeo entrecortado. Y recomendaciones de modelos específicos, tanto para vídeo como para fotografía, para un amateur. O sea, en plan, yo creo que la mayoría que está viendo este vídeo es alguien que no tiene ni idea, quiere empezar, algo ligero, algo fácil. ¿Qué recomiendas? Y que no se vaya mucho de presupuesto, por supuesto. Vale, como estamos hablando de amateur, va a servir tanto para vídeo como para foto los mismos modelos. Vale. Porque si quieres ya vídeo profesional, ya no podemos hablar de las mismas cámaras de foto. Ya habría que diferenciarlo. Entonces te va a servir para ambas. Al final, hoy en día, una cámara de fotos con un precio y un rango estándar, que no sea muy mala, te va a servir para hacer vídeo. Con esas limitaciones, como hemos dicho, de pues a los 30 minutos, pero es raro que estés en una situación en la que tengas que grabar más de 30 minutos del tirón. Y hay cámaras que sí que te lo permiten. Hay modelos como la Sony, por ejemplo, que no tiene limitación de tiempo. Yo que yo sepa, hasta el día de hoy, por ejemplo, Nikon te limita. Hay modelos de Canon que te limita. Entonces, hablando ya de modelos, todas las cámaras que yo he seleccionado, a excepción de alguna, tienen unos rangos de precio muy similares, sube y baja unos a otros, pero todos están en todo. Y son cámaras que no son profesionales, pero van a hacer mejores fotos si sabes utilizarlas que tu móvil, y te van a permitir aprender, introducirte en el mundo de la fotografía e incluso el día de mañana hacer algunos trabajos con ellas si inviertes en mejores objetivos, que es un factor muy importante a la hora de la calidad de la imagen, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de Nikon, la Z30, todas estas cámaras rondan de los 600 a los 700 euros, porque eso es así. O sea, en el mundo de la fotografía es un hobby caro, es una profesión cara. Yo siempre, a mí mucha gente me viene y me dice, mira, es que tengo 300 euros, para eso te compras un móvil que haga buenas fotos. Lo que te vas a comprar de cámara por 300 euros, tu móvil va a hacer mejores fotos. O sea, ya está, o sea, no hace falta que te lo gastes. O decides qué hacer, o ahorras un poco más y te compras una cámara mejor. Entonces, a partir de los 550, pero sobre todo los 600, 700, ya tienes cámaras con objetivo incluido. Porque, por ejemplo, esta cámara que yo tengo sin objetivo,
solo para que, como dato de referencia, y esta cámara no es cara, solo el cuerpo me costó 1.500 euros. El objetivo me lo tuve que comprar yo aparte. Y hay objetivos que, normal de hecho, es que los objetivos buenos valgan más que los cuerpos de cámara, pero eso es otro mundo. Para no desviarnos, la Nikon Z30 es muy buena cámara para empezar, hablando de Nikon. La Canon EOS R10, todas tienen las mismas especificaciones técnicas, todas van a tener las mismas capacidades y todas van a trabajar igual de bien en las mismas situaciones, a lo mejor a diferencia de cosas muy particulares, ¿vale? Y por cierto, pondré una lista abajo en la descripción, no os preocupéis. Y luego ya cada persona pues puede indagar, a lo mejor si las encuentras de oferta están más baratas o menos baratas, pero sí, todas tienen las mismas especificaciones, todas van a hacer vídeo a 4K, que ya es un buen vídeo, todas te van a permitir hacer buenas fotos con buenos megapíxeles, 20 como mínimo tienen todas. Y son fotos versátiles, cámaras versátiles, cámaras que te las puedes llevar de viaje, son compactas, o sea, son relativamente pequeñas, no pesan. Y si es eso, ¿no? Si para ti hacer así es suficiente, pues no inviertas en eso. Pero si preferirías tener una cámara y porque te gusta la cámara, te gusta el objetivo, te gusta poder controlar el enfoque y te gusta la fotografía, porque si no, no tiene ningún sentido, invierte en una cámara. La Nikon, la 3500, esta es la más barata de todas estas, pero por ejemplo en vídeo también se queda un poquito más corta. Luego está la Canon, la 850D y la Olympus OMD Mark X. Igualmente, como ya he dicho, desglosaré todo esto porque hay muchas cámaras que los números y las nomenclaturas son complejas. ¿Los nombres de las cámaras significan algo? O sí, a ver, cada cámara tiene su forma de catalogarse. Por ejemplo, a excepción de los últimos modelos, por lo general, por ejemplo, tanto Canon como Nikon siempre han utilizado los ceros como referencia. Cuanto menos ceros tiene el número, más alta gama es. Por ejemplo, esta es la Nikon D500. La Nikon, por ejemplo, la Nikon D3500 es peor que la Nikon D3200, pero la Nikon D850, por ejemplo, es mejor. O sea, cuanto menos ceros tiene, es como que podría haber sido la inversa, pero pues decidieron ponerlo así. Y Canon hace un poco lo mismo. Canon, lo que pasa es que ponen la D al final, en vez de poner la D antes, ponen la D. O sea, en vez de poner D850, pues ponen 850D detrás. ¿La D significa algo? No, supongo que les gustaba a nivel de marketing, igual que Mark. ¿Qué significa Mark? Por lo que ellos hayan determinado que significa Mark, ¿sabes? O la Z, queda bien que tu Nikon sea la Z no sé cuántos, ¿sabes? Vale. Pues es así. O en Sony, la FX. ¿Por qué FX? Pues porque queda bien poner FX, ¿sabes? O sea, corporativamente yo creo que eso ya es más branding y marketing que... ¿Y en Sony, por ejemplo, cómo funciona la nomenclatura? Porque yo he ido como A7. Sony tienen A7 porque, bueno, Sony empezó antes de hacerla sin espejo, porque realmente fue donde Sony se desmarcó de las demás. Fueron las primeras que empezaron a hacer cámaras sin espejo realmente potente. ¿Cómo se llamaban las primeras Sonys que tenían? Ahora se me ha ido... pero realmente no es tampoco... Pues moviéndonos a las tarjetas SD, porque eso es otra cosa que hay que comprar, o sea, no hemos pasado todavía por todo. No hay donde almacenar la información. En una tarjeta SD, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿por qué tienen números, tipos...? Sí, que determina el valor de una tarjeta SD, ¿no? Porque no todas son iguales. Exacto. Importante. Exacto. Vale, pues mira, yo he traído aquí a lo mejor en la cámara del todo no se ve, intentaremos ver hacer que se aprecie, ¿vale? Yo he traído distintas tarjetas, desde algunas que ni siquiera utilizo y pues las tengo no sé ni por qué, hasta otras que son las que gasto actualmente, ¿vale? Y como lo repito muchísimo, pero es que realmente es importante, todo depende de para qué. O sea, no es tanto saberlo por saber, que está bien, sino saberlo porque es importante para que no vaya en mi contra. O sea, te puede pasar, como a mí me pasó en su día, que quieras hacer una foto o un tipo de foto en concreto y la tarjeta sea un limitante. ¿Por qué puede pasar esto? Porque al final la tarjeta es el elemento que almacena la información, o sea, nuestro vídeo o nuestra foto, ¿vale? Y como tú ya has dicho, no todas las tarjetas son iguales, eso repercute en su precio. Nuestra tarjeta
puede tener más capacidad de información o menos, que son los gigabytes básicamente, y eso es importante porque va a permitir que hagamos más fotos o más vídeo o menos, pero hay muchos otros elementos que la gente no les presta importancia y son igual o más de relevantes, porque yo la memoria sé cuánto me queda y lo puedo estar viendo todo el tiempo, y o sea, puedo ser consciente de eso fácilmente. Pero hay otros elementos que no, y pueden estropearnos nuestras fotos o nuestros vídeos, y nosotros realmente no saber qué está pasando, ser muy frustrante, y ya cuando ya ha pasado el momento, ya la has cagado y ya has perdido la foto, decir, ah, era por esto. Por ejemplo, a lo mejor en vídeo a alguien le ha pasado que tiene una tarjeta de memoria, quiere grabar a 4K y no le deja grabar, o el vídeo le sale entrecortado, o directamente la cámara eso te dice, no puedes grabar porque la velocidad de almacenamiento es inferior a la que te hace falta. Eso es porque todas las tarjetas, como ya he dicho antes, aparte de los gigabytes, que es cuánto puede almacenar, tienen un número en megabytes por segundo, y los megabytes por segundo es la velocidad de transmisión, ¿vale? Porque yo cuando inserto esto aquí dentro, esto al final tiene unos pines que hacen contacto y hace que la información que llega a mi sensor sea procesada y llegue a la tarjeta y se almacene. Todo esto tiene que pasar en un tiempo. Entonces, cuanto más megabytes por segundo, mejor es la tarjeta, más cara. ¿Mejor por qué? Porque más información me permite almacenar. Por ejemplo, si yo voy a hacer fotografía deportiva, que es un buen ejemplo, y muy importante, necesito una tarjeta con lectura y escritura muy rápida, porque de nada sirve hacer una ráfaga de 11 segundos si mi tarjeta no puede leer. Porque eso es cuando pasa que empieza como muy rápido a decaer la velocidad. O sea, para poner un ejemplo, que esto sí que se escuchará, yo inserto mi tarjeta, ¿vale? Y esto se va a ver enseguida. La voy a poner en ráfaga alta, ¿vale? Y da igual, yo voy a disparar. A ver, vamos a desbloquear porque si no, no me va a dejar. Vale. Bueno, me pide que la formatee, la vamos a formatear porque aquí no tengo nada. A ver, menú. Formateamos. Yo siempre también recomiendo, antes de utilizar y después de utilizar, sabiendo que las tarjetas están libres, formatearlas. Porque si hay algún elemento corrupto que nos puede corromper la información que vayamos a generar después, nos lo evitamos. O sea, aunque esté vacía y te deje hacer fotos, lo ideal es formatear antes de utilizar una tarjeta. Vale. Porque te puede pasar de que te deja hacer fotos, pero luego insertas la tarjeta en tu ordenador, está en un formato que no puedes leer y ya es como, uy, ¿y de cómo saco yo mis fotos de aquí? Pues tienes un problema. Pero y luego, entrando también en la corrupción de tarjetas SD, también se recomienda como no ponerlas cerca de correcto, ciertas cosas. Que eso es para que no se te corrompan. Que eso ahora, a ver, es muy rápido. O sea, básicamente una tarjeta tienes que ser muy burro para que se te corrompa, se te puede romper. Sobre todo es por campos electromagnéticos, por ejemplo. Pues, nadie pondría algo electrónico en un microondas, pues lo mismo con las tarjetas. Aunque no suelen romperse porque se mojen, pues yo no las mojaría. Yo tampoco hace falta comprar de el típico estuche para guardarlas, porque a veces es muy pesado y no sirve de nada, pero la mayoría de tarjetas, cuando las compras, vienen con su propia fundita. En vez de tirarla, guárdala, y cuando la tarjeta no esté dentro de la cámara, que yo cuando almaceno mi cámara siempre la almaceno desmontada, sin tarjetas y sin batería, la guardas aquí dentro de tu cajita y así ya te aseguras de que está bien y de que no le va a pasar nada. Al margen de eso, es muy difícil que una tarjeta se corrompa. Puede pasar, pero es como todas veces la electrónica falla y no sabemos muy bien por qué. Entonces, volviendo a la velocidad, esta tarjeta, por ejemplo, antes de hacer la demostración, es una tarjeta de 128 gigas, o sea, tiene mucha memoria. Tiene 250 megabytes por segundo, que sin ser lo máximo está muy bien, es por encima de la media, es una velocidad de escritura y de lectura alta. Es de clase 3, que eso es un numerito que viene dentro de la U, y V60.
toda esa información, lo mismo que hemos dicho. O sea, tú, pues cuando vayas a buscar una tarjeta SD, todas van a tener ya un mínimo. Por ejemplo, para grabar, si la quieres para vídeo y grabar a 4K, vas a necesitar que los megabytes por segundo sean altos, mínimo eso, 250, y mínimo la vas a necesitar de clase 3. Si, incluso tú, cuando quieras, antes de comprar, busca requisitos de una tarjeta SD para grabar a 4K, y ya pues te lo va a desglosar y te va a decir, te hace falta esto, u otro. Entonces, yo la inserto, ¿vale? Y procedo a hacer... Aquí, que ya va más lento, es porque ya excedo la capacidad que tiene la tarjeta de lectura y escritura. Pese a eso, sigue funcionando, porque tiene mucha capacidad de lectura y escritura. Vale. Si yo lo mismo lo hago con una tarjeta barata, que sea peor, pues ahora voy a extraer la tarjeta y obviamente pues... Porque aquí la cámara, ahora ya se ha apagado, pero las cámaras tienen un botoncito con luz que siguen emitiendo información aunque la cámara ya no está haciendo fotos, porque sigue procesando información. Yo ahora inserto esta, que es una tarjeta de no sé ni de cuándo, que tiene 8 GB de memoria interna, es un 4, pero por ejemplo no me dicen ni los MBS ni nada, o sea, ya dudosa procedencia. La inserto, la abro, ¿vale? Y ahora vais a ver que dispara. Ha dejado. Y eso es por la velocidad. Ya no me permite, ya ni siquiera a baja velocidad. O sea, ha parado la ráfaga antes y ha llegado a un punto en el cual ya me dice que ya no puede escribir más. Y no es por memoria. No, es porque... No. O sea, para limitar 8 GB tendría que ser muchísimas más ráfagas. Y ahora va a tardar mucho más en procesar esas fotos que esta. Entonces, lo mismo, si tú sabes que vas a hacer fotos con toda la cámara del mundo y rara vez vas a disparar en ráfaga, a lo mejor los megabytes por segundo no te importan y prefieres pagar más por más información y menos megabytes por segundo. Pero si tú vas a hacer sesiones de fotos, vas a hacer bodas, vas a hacer eventos, vas a hacer fotografía deportiva, vas a disparar ráfagas y necesitas que tu lectura y escritura sea ágil, esto también afecta al tiempo de volcado. Por ejemplo, cuando yo luego una tarjeta de lectura y escritura rápida me la lleva al ordenador y copia esos 128 GB, va a ir mucho más rápido que si la escritura y la lectura es lenta, porque al final es lo que tarda la información en pasar de un sitio a otro. De hecho, esta cámara está aquí todavía, no sé si se verá, me indica que sigue escribiendo en la tarjeta y posiblemente tarde ahí un buen rato porque es lenta. Es una tarjeta que, pues eso, la tengo casi, yo creo que pues de emergencia recuerdo, por tenerla, y si en algún momento la tuve que utilizar, pero nunca la utilizo porque no me sirve. Y luego, que es raro, pero también se ve, las micro SDs. Las micro SDs no dejan de ser una tarjeta normal, que también lo mismo, o sea, también te tiene que poner la capacidad de almacenamiento que tiene y la escritura, porque pasa igual, hay gente que tiene una GoPro y quiere grabar a 4K y luego el vídeo le sale como a tirones. Eso es porque tiene una tarjeta que no le está permitiendo escribir a la velocidad a la que la cámara necesita escribir la información, entonces esa información se pierde y tienes suerte de que está grabando vídeo. Lo más normal es que la cámara directamente no te deje grabar o el vídeo se corte y deje de grabar. Eso es por no tener una tarjeta acorde a lo que tú y necesitas. Aparte del tamaño, ¿tiene alguna diferencia la micro SD o no? O sea... No, la micro SD sobre todo es el tamaño para poder insertarla en ranuras más pequeñas. Hay gente, y es válido, aunque yo no lo recomiendo, porque para gastar una micro SD dentro de un adaptador y insertarlo en una cámara, para eso cómprate directamente aquí, porque al final son elementos que estás sumando, ¿sabes? Ya es la velocidad de escritura y de lectura del adaptador más la de velocidad de escritura y de lectura de esto. Cuanto más vas sumando, ¿sabes? Más más se alarga. Esto te puede servir pues para un móvil, para cámaras de acción, para una GoPro, pero realmente y directamente las SD no es lo que más se utiliza. La mayoría de cámaras profesionales, mira, de hecho se ha quedado colgada porque sigue leyendo y escribiendo, lo voy a sacar. La mayoría de cámaras profesionales tendrán una ranura SD, pero gastan tarjetas XQD, que es el siguiente nivel.
o directamente graban en discos de memoria externos, como los discos SSD de toda la vida. Sí, los gorditos. Eso sobre todo para vídeo. Una cámara de vídeo profesional no grabas con una tarjeta SD, porque en una cámara de vídeo de cine hay formatos de vídeo de 4K, Ultra HD y tal igual, que un minuto te pesa 20 gigas. ¿20 gigas un minuto? Sí. O sea, nosotros tenemos proyectos donde... o sea, el data management en el tema de las producciones es un dolor de cabeza de la hostia, porque a veces que terminas con proyectos que duran 10 minutos y tienes 2 teras. ¿Y una película cuánto? Pues muchos teras de información. Pero luego cuando te descargas una película, ¿por qué no es tanto? Pero porque ya es un formato en compresión. Aquí estamos hablando de formatos sin comprimir. También es eso, o sea, no es lo mismo el RAW que el JPG o el WAV en audio que el MP3 o el MP4. Tú aquí te interesa trabajar en formato sin compresión, o sea, un archivo que pese mucho pero que contenga mucha información, para yo poder revelarlo digitalmente, hacer todo lo que quiera sin ninguna limitación, y luego cuando yo lo exporte un archivo ligero, con compresión, y que cualquier dispositivo lo pueda leer. Por ejemplo, formatos de lectura universal y que prácticamente cualquier ordenador, monitor, televisión en vídeo va a leer MP4. MP4 es un formato universal estandarizado que da igual que sea un iPhone, que sea un Android, que sea un televisor, el que sea, lo va a leer, porque está hecho para eso, ¿no? O sea, cualquier dispositivo lo lee, pero está muy comprimido y con una calidad relativamente baja. Lo mismo el JPG. El JPG, cualquier dispositivo te va a leer un JPG, pero un JPG te sirve como resultado final, no como archivo original para trabajar, porque ya está comprimido. Entonces, al estar comprimido, yo no puedo retocar toda esa información que hay dentro. A mí me interesa un archivo sin compresión, pero claro, como no tiene compresión, pesa mucho. Los archivos sin compresión dependen del fabricante. Cada fabricante tiene los suyos y eso ya va a afectar a los programas que utilices para revelar. Pero sí, por norma general, al final, cuando tú trabajas es sin compresión, pero obviamente cuando tú proyectas un vídeo final no lo proyectas el bruto, proyectas el resultado final, que para eso lo has editado, lo has revelado y ya lo comprimes y lo conviertes. ¿Cuál es la diferencia entre JPEG y PNG? El JPEG básicamente lo que te permite es máxima compresión, muy poco tamaño y una resolución muy decente, o sea, una calidad de imagen muy buena. Y es un formato para poder imprimir o enviar por WhatsApp, que no pese y tal. El PNG lo que te permite es que si esa imagen hay momentos, o sea, ¿cómo explicarlo? Hay partes de la imagen que no contienen información, o sea, que tendrían que ser transparentes. El software o la imagen digitalmente, porque si la imprimes, al imprimir, o sea, en cuanto a impresión, como se va a imprimir sobre algo, igual da que sea JPG, que, o sea, a ver, a lo mejor técnicamente alguien que sea un experto en impresión te dirá, no da igual porque, bueno, no da igual, pero en un fondo en blanco, si yo voy a imprimir aquí un fondo en blanco, igual me da que la imagen tenga fondo que no tenga fondo, porque lo estoy imprimiendo sobre un fondo. Pero entonces el PNG quita el fondo. Sí, o sea, el PNG tiene un encriptado que lo que hace es que cuando tu móvil o el ordenador procesa esa información, entiende que esas partes donde no hay información tienen que ser transparentes, mientras que en un JPG lo rellenaría y le aporta la información. O sea, yo en un JPG le elimino el fondo y me lee que ahí no hay un fondo, pero en un PNG, pero en un JPG yo elimino un fondo y lo exporto a JPG y él me pone un fondo automáticamente, porque no es el formato adecuado, vale, básicamente. ¿Esos son los únicos formatos que hay para imagen? No, hay más, o sea... ¿Típicos? Sí, lo más estandarizado es JPG y PNG. Ya luego tienes TIFF, tienes otros, pero al final nos interesa que todos nos podamos entender y que yo te pueda enviar un archivo a ti y tú me puedes enviarlo de vuelta y los dos lo podamos visualizar. Entonces, es lo que hemos dicho, para uso cotidiano todo el mundo sube imágenes en JPG porque son ligeras y no están comprimidas.
Otra cosa ya es en el mundo profesional, donde ya yo te tenga que enviar un archivo a ti, entonces ya me tengo que asegurar que tu fabricante, porque igual el RAW, que es el caso de Nikon, es el formato sin comprimir, pero Canon tiene el suyo y Sony tiene el suyo, y cada uno requiere un software específico para poder interpretarlo y leerlo. Aunque por ejemplo Photoshop ya tiene incorporado dentro todos los plugins necesarios para leer esos formatos. Bueno. Porque si no, al final aquí no nos entenderíamos y no se podría hacer. ¿Y por qué no nada. Simplemente todo el mundo usa el mismo y ya está? Bueno, lo mismo. Supongo que al final cuestiones de marca y de es como ¿y por qué ahora por qué un iPhone tiene que tener un puerto de carga distinto? Ahora ya pues la Unión Europea les ha obligado a tal para estandarización. Sí. Pero a veces es como pues para ser diferente. ¿Tiene sentido o lógica? A veces no. Pero es lo que hay. Ya. Y ellos lo fabrican. Hay partes en las que sí, porque hay veces que pues, en la foto es más difícil, pero en el vídeo sí que se nota. En el vídeo da mucho dolor de cabeza por el peso de las imágenes, el tamaño. Y hay fabricantes que ellos codifican y generan su propio formato porque comprime más, pero mantiene mejor información. Entonces en vez de RAW es B-RAW. Pero eso ya es otro mundo, como todo. ¿Y en las baterías también nos tenemos que fijar en algo o no? A ver, es la parte menos importante porque la batería ya te la da el fabricante. Entonces, la batería, lo único que tienes que tener en cuenta es, si te vas a comprar una batería que no es original, asegurarte de que te sirve, o sea, de que tiene las mismas prestaciones y te sirve, y que tampoco te vas a ir a una batería muy mala, porque se puede deteriorar y te puede estropear la cámara, no es normal, pero puede pasar. Yo entiendo que la gente no quiera comprarse baterías originales porque a veces son carísimas y hay baterías réplicas que funcionan muy bien. Yo de hecho tengo réplicas que funcionan muy bien, pero tampoco me he ido a una batería de 15 euros que es de dudosa procedencia. En vez de gastarme a lo mejor 80 euros, pues me he gastado 50, que hay una diferencia, y me compro dos por el precio de una. Pero son de fabricantes fiables que hacen réplicas y sé que me van a servir y la batería no me va a durar la mitad. Hoy en día las baterías de las cámaras, la mayoría son inteligentes. Con inteligentes me refiero a que cuando están un tiempo sin utilizarse se descargan automáticamente. Si tú las tienes más tiempo cargando lo que toca, no van a explotar, o sea, directamente paran de cargarse. Igualmente lo mismo, yo siempre recomiendo almacenarlas fuera de la cámara y si tenéis alguna fundita o un estuche mejor, porque muchas de estas cámaras, si se dan un golpe o se pinchan o se perforan, es cuando vienen los problemas, explotan, se incendian. No es lo normal, no tiene por qué pasar, pero ahí ya cada uno tiene sus manías. A mí, mi equipo me gusta cuando termino de hacer las cosas, desmontarlo, limpiarlo y almacenarlo, y en vez de guardarlas cargadas, cargarlas antes de trabajar. Porque bueno, me aseguro de que están al 100%, porque esto se descarga. A mí me ha pasado alguna vez de, no, yo no la gasté la batería, entonces tiene que estar cargada. Sí, ya no, ha pasado un mes, descarga. no, se ha descargado. La energía no, ¿sabes?, dura para siempre. Y eso te da el hábito de recordarte cada vez que tienes que ir a hacer un encargo de, vale, revisemos. Lo mismo con las tarjetas. A mí me gustan las tarjetas. Hay gente que por manías, aunque haya hecho una copia de seguridad, sigue guardando las fotos aquí. Y luego va a hacer una sesión, la pone y dice, oye, ya no me acuerdo si las había borrado o no las había borrado, si había hecho copia. Pues yo directamente las borro, porque ¿para qué quiero tener fotos aquí si ya he hecho más de 2 copias de seguridad? Las formateo y ya está, ¿sabes? Me quito de problemas. Al final es buscar una forma de ser organizado y ser meticuloso y cuidadoso y que todo vaya en beneficio tuyo de poder hacer mejor tu trabajo. Vale. Y ya el último tema que quería tocar es la iluminación. Correcto. Y simplemente pues tocar como pautas lo más muy basiquito. básicas de Muy cómo básico. iluminar bien algo. Exacto. Porque yo tengo muy mala práctica y nunca uso focos. Hoy estamos usando 3 focos. Unas nociones, y lo que aquí tenemos es una iluminación que digamos para salvar la papeleta y para tener una luz decente. Porque pongamos, o sea, obviamente si de todo lo anterior te ha sonado a chino, céntrate en lo anterior, o sea, no te centres en iluminar, primero céntrate en hacer bien la foto, pero digamos que tú ya sabes hacer una buena foto y sobre todo
porque no te vas a poner a iluminar una foto de naturaleza, obviamente, no tendría ningún sentido. Pero, por ejemplo, digamos que ya sabes hacer fotos, ya has aprendido, ya tienes tu cámara y pues te gusta hacer foto culinaria, o foto de moda, o foto de producto, o quieres hacer mejores fotos de retratos, o simplemente quieres aprender a iluminar porque tienes un blog o un podcast, o te grabas a ti mismo y quieres tener una iluminación decente que no sea cutre. Porque al final no nos olvidemos que todo esto bebe de un elemento indispensable que es la luz. Por muy bien que nosotros tengamos las cámaras y tal y cual, donde no hay luz no hay información. No, y esto es un truco tremendo de que yo aprendí gracias a ti, de que es que tú puedes tener muy buena cámara o muy mala cámara, Exacto. que lo que diferencia de verdad todo es la luz. Y la luz es que es mucho más barata, en plan de... Pues, es la materia prima con la que trabajamos. O sea, al final es como para un cocinero la materia prima con la que trabaje. Sí, pero es como dar un HD o un 4K a cualquier vídeo. Pero por eso, porque es la información. O sea, al final, cuanto mejor luz yo le aporte a esto, si el sensor es la hostia, mejor. Pero cuanta más luz y más calidad tenga esa luz, por eso es lo que me preguntabas antes de los focos de cine. ¿Por qué un foco de cine es tan caro? Porque la calidad de la luz que da, que se mide en lúmenes de la potencia, es mejor que la calidad que va a dar el flash de tu móvil, básicamente. Y aunque nuestro ojo humano, que es muy potente y nuestro cerebro interpreta eso, a lo mejor no capte esa luz porque se adapta, esto que está limitado sí que lo nota y lo agradece un montón. Lo mismo pasa con el móvil. Pruebas hacer una foto en un espacio con baja luz y sale una foto como muy borrosa. Pero hace la misma foto en unas condiciones de luz perfecta y sale una foto espectacular. ¿Por qué? Porque el sensor no trabaja forzado. Y al no trabajar forzado, rinde mejor y obtiene mejor luz. Entonces, la luz tiene la función básica de permitirnos hacer las fotos, pero luego, igual como con todo, cuando ya sabes la base, puedes empezar a utilizar a tu favor, como margen creativo. Ya como expresión o como margen como o gusto creativo, o dale tu carácter. Entonces, en esquemas de luces, obviamente necesitamos un foco, ¿vale? Y los focos, hay muchos tipos de focos, pero no vamos a extender en eso. O sea, supongamos que tenemos un foco, ¿vale? Con una única luz, ¿vale? Un único elemento de luz, ¿vale? Podemos tener el esquema de luz más básico, pero que también es feísimo, que es la luz frontal, que es yo pongo un foco enfrente mía, me ilumina todo, pero me da una cara plana, ¿vale? Entonces, sí, es una luz homogénea que me sirve para salir del paso y no estar a oscuras. Luego tendríamos la Rembrandt, se da así por el nombre del artista, que es el tipo de luz que hacían sus cuadros, que es una luz a 40 grados, ¿vale? Es una luz similar a la que tú tendrías ahora, pero es una luz que está compensada. Básicamente es, en vez de poner el foco enfrente mía, la pongo en uno de los tercios, o sea, o aquí o aquí. Entonces, lo mismo, en función de la potencia de la luz y la distancia y el ángulo, va a iluminar más una parte de mi cara y va a dejar en claro oscuro la otra. Si aquí no hay nada de información, a lo mejor yo tengo toda la cara en negro y aquí la tengo iluminada. Eso ya te da carácter. En fotografía de moda, por ejemplo, puede darle una estética a tu imagen. Ya es una cuestión de gustos. Hay gente que le gustará foto más con claroscuros, hay gente que le gusta una foto muy balanceada. Ahí ya depende. Entonces tienes el Rembrandt, que no sería totalmente lateral, sino que sería a 45 grados del sujeto, ¿vale? Indiferentemente de donde estés. La lateral, que es totalmente lateral y te deja como una silueta de recorte, ¿vale? El contraluz, que sería añadiéndola aquí detrás. Y básicamente, pues ahí ya tenemos con un único elemento de luz 4 esquemas muy basiquitos para empezar. Con 2 luces tenemos los mismos esquemas, solo que compensados. Por ejemplo, doble contraluz, pues pondríamos 2 luces lateralmente. Todo esto lo ideal es que, lo mismo, busquéis en Google y encontraréis imágenes de soporte para entender los ejemplos que estoy poniendo. Igual, una luz lateral con una luz frontal. Si yo ya tengo mi luz frontal, pero igual no quiero que me quede plano, porque no quiero que quede como ese flash de luz, ¿sabes? Que tiñe todo de un mismo color y no me da sombras y ni volúmenes, pues puedo poner una luz frontal sin tanta intensidad y luego en uno de los lados poner otra luz de relleno.
para lo mismo, ¿no? Para aportar un poquito más de volumen y dar profundidad. Y lo mismo con el Rembrandt. Si yo tengo una luz a 45 grados aquí, ¿vale? Y no quiero que sea un contraluz o un claro oscuro o un contraste muy grande, le puedo meter una luz lateral aquí de relleno. Siempre cuidado con que no me salgan sombras raras, no te queden ojeras o no te queden, ¿sabes? A no ser que sea lo que quieres. O sea, si tú, pues eso, ¿no? Estás haciendo un retrato de alguien y quieres hacer la típica caricatura del villano y quieres hacer las típicas sombras, pues vale. Pero si no, pues estate atento de eso y utilízalo. Y igual, pues aquí podrías ir añadiendo hasta 3 luces para jugar. Lo mismo, podrías tener una luz de 45 grados para hacer un Rembrandt con un relleno para contrarrestar esas contraluces, y luego un contraluz detrás o una luz top, que sería un poco como la que tenemos aquí, que lo que hace es que te da este brillo encima del pelo, por ejemplo. Todo eso va añadiendo matices, va añadiendo información y hace que una foto pues sea más plana o tenga... Pero luego más yo también he carácter. visto como cuando analizan como alguna escena de película o algo así, que dicen como todo tal, no sé qué, hay como una luz de una vela, de una velita Sí. justo adelante, luego una luz, Prácticas. luego una luz Luz hacia principal y luego unas bombillitas atrás para decorar, ¿sabes? En plan de como que hay también ciertos niveles, Claro. que no todo tiene que ser directo hacia el sujeto. La luz indirecta también es muy importante, y sobre todo tú lo has dicho, en foto también. Pero ahí es verdad que, o sea, lo fácil es iluminar en una foto. O sea, realmente, aunque esto pues a la gente no le va a gustar, la foto es lo fácil. O sea, yo no le quito mérito a la foto, pero la foto es un instante. Es difícil de capturar, pero lo realmente complicado es grabando. Pues sí, estábamos hablando de las luces indirectas. Luces. Sí, básicamente ya cerrando el tema, hablaba de eso, de que la foto es lo fácil por un simple hecho de que al final la foto es una fracción de segundo y el vídeo es la totalidad de muchas fracciones de segundo. Entonces, lo difícil es ser en vídeo las cosas se mueven, la luz se mueve, la sombra, entonces es mucho más difícil mantener una buena composición y una buena luz en un vídeo que en una foto, que es una décima de segundo. También es difícil capturar esa fracción de segundo, pero por lo general, si sabes hacer muy buenas fotos, serás capaz de hacer vídeo, salvando algunas distancias, pero para aprender a hacer vídeo tienes que dominar la base, que es la foto, básicamente. O sea, sin hacer, o al menos entenderlo. No hace falta que seas muy buen fotógrafo, porque es lo mismo, ser muy buen fotógrafo requiere especializarse en eso, igual que el vídeo. Pero por lo general, si sabes hacer buenas fotos, no te será difícil aprender a hacer vídeo. Y si sabes hacer vídeo, tampoco te será difícil aprender a hacer fotos, porque son primos hermanos, básicamente. Pero como tú comentabas, al final la luz no solo es la luz directa de nuestro sujeto, también es cómo iluminamos el fondo o cómo iluminamos el entorno. O sea, también depende. O sea, tiene que estar justificada. O sea, a mí me gusta cuando la luz tiene un sentido. O sea, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que tú tengas o sea, que si tu cara, por ejemplo, tiene más luz en esta parte, de repente en el fondo, porque sí haya un haz de luz donde tú tienes la sombra. O sea, lo normal, ¿no?, sería que el haz de luz potente, aunque a ti no te dé, esté justificado y venga por la zona donde tú tienes luz, ¿no? O si, lo mismo, ¿no? Si vemos a alguien que está mirando hacia arriba y tiene luz aquí, lo normal, ¿de dónde sería que viniese la luz? Desde arriba, ¿no? Que el haz de luz no que viniese desde abajo, o sea, no estaría justificado. Muchas veces, para entender cómo se ha iluminado, solo tienes que ver dónde están las sombras y de dónde vienen las luces, y ahí vas a entender un poco cómo se ha compuesto ese esquema de iluminación, básicamente. Y luego, recomendación de algún foco que pueda comprar la gente y tal. Pues para cosas muy básicas de andar por casa, iluminar un estudio pequeñito, alguna sesión así para salir del paso, blogger, youtuber, o para hacer cositas sencillas, Gobi, Godox y Neewer en Amazon son las más conocidas porque tienen precios relativamente baratos. Y lo mismo, ¿no? No vas a iluminar un set enorme, pero para algo bien de precio, estamos hablando de pues
sí, quiero 2 foquitos para poder hacer algo y no gastarme más de 100 euros, pues lo tienes, ya sea con batería o alimentados. Ya si vas a algo más y ya quieres gastarte más dinero porque quieres buena luz, un flash que adapte bien, ya necesitas Profoto, ya necesitas Astera, también es otra marca muy buena, pero ahí ya estamos hablando de cosas muy caras, o sea, de cosas que incluso lo que decíamos antes, ¿no? A lo mejor lo más probable es que lo alquiles antes de que lo compres, porque se te va de precio, a no ser que estés todo el día gastándolo, y entonces a lo mejor sí que te vale la pena. Uptour también es muy buena marca, pero también es cara. De baratas, Neewer, Godox y Gobi. Yo creo que son... Pero bueno, eso buscando en Amazon vas a poder encontrar un buen catálogo. Pero yo también huiría de las cosas excesivamente baratas. O sea, al final te sale caro. Y lo más normal es que si te compras algo muy, muy, muy barato, tarde o temprano, más temprano que tarde, se te quede corto y tengas que venderlo y comprarte otra cosa. Y luego, ¿cuál es la diferencia entre los focos que son como... No sé cómo explicarlo, como este es diferente a ese, ¿sabes? Sí, los focos que son... A ver, también hay que diferenciar entre foco de foto y foco de vídeo. Aunque pueden ser polivalentes y pueden ser versátiles, cada uno está diseñado para una cosa, ¿vale? Porque la luz tiene hercios, que son las ondas. A veces hay gente que hace, seguro que te ha pasado alguna vez, que haces un vídeo y sale como sale como ondas. Eso son por los hercios. Eso es porque la frecuencia en la que está la luz no es la misma frecuencia que la cámara. Tienes que ajustarla a 50 o a 60 hercios. Y ahí ya te evitas la oscilación o la ondulación de la luz, incluso también la velocidad. Pero bueno, eso ya son conceptos avanzados. Básicamente la diferencia es cómo manejamos o moldeamos la luz, ¿no? La luz al final hay que direccionarla. Entonces, una cosa es una placa de LED, como puede ser uno de los focos que tenemos ahí, que pues no la puedo direccionar, pero da una luz muy directa, ¿no? El LED da una luz muy brillante y directa. Y otra cosa es que yo utilice la típica, que no me sale ahora el nombre, como la típica sombrilla, sí, o el tipo Matebox, ¿vale? Que básicamente es una caja donde dentro está la bombilla y yo tengo un difusor. Pues lo mismo, esa caja me sirve para contener la luz ahí dentro, el difusor me sirve para suavizar esa luz y que no sea tan dura. Si yo quiero una luz dura, pues le quito el difusor y tengo una luz directa y una luz dura. Es como, para que se entienda, la luz del sol directa o cuando hay nubes. Sí. Las nubes hacen que esa luz sea como más suavecita, más difusa, mientras que si te da la luz directa de a mediodía, pues tienes un recorte y una sombra perfecta en tu cara que puede gustarte o puede no gustarte. Ya depende de tu criterio. Ok, vale, pues yo creo que este ha sido un resumen fantástico para cualquiera que se quiera introducir al mundo audiovisual. Así que muchas gracias y no sé si me he dejado algo que quieras decir al final así. No, o sea, yo creo que hemos hecho un repaso. A lo mejor en algunas cosas pues, puede ser un poquito más denso o menos. Espero que sea ameno y que haberme explicado bien y que se entienda todo. Si no, pues animaros a que cualquier cosa que no habéis entendido os informéis al respecto y profundicéis. Y como último mensaje para cerrar, simplemente hacer hincapié en que todo lo que hemos hablado es muy importante, pero como ya he dicho al principio, o sea, realmente lo más importante, al margen de qué cámara tengáis y tal, es lo que aprendáis y el uso que le deis, porque al final las fotos las hacéis vosotros. Esto es una herramienta y es importante tener buenas herramientas porque trabajamos con ellas, pero lo importante es aprender aptitudes y ser capaz de ser más hábiles y ganar confianza, y eso no lo vais a comprar. Eso lo único que vais a poder hacer es dedicar tiempo, esfuerzo y ganas, y realmente pues es la parte más bonita de todo esto. Al final tener una cámara pues está bien, ¿sabes? Y es un placer tener buenos equipos, pero lo que más se disfruta es saliendo y haciendo, y es a lo que yo os animo, a que no os compráis algo y que se os quede en casa cogiendo polvo, y sobre todo que nunca os sea un limitante. O sea, nunca hagáis lo de ay, no, es que no voy a hacer fotos porque no tengo una buena cámara. Mentira. O sea, yo siempre prefiero ir a un sitio y que
esto me falle o me quede corto antes que estar en el sofá de mi casa y no hacer fotos porque tengo miedo a que no me sirva. O sea, sal, explora, experimenta, vive, aprende, disfruta y siempre sacarás algo que no tenías antes. Y bueno, ya lo hemos dicho, pero todo estará abajo en la descripción, modelos, tal, links hacia Raúl también, si alguien quiere hablar con él. Cualquier Así cosa que, que estoy dispuesto. pues nada, muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer. Bueno, pues ya le podemos dar a off. Perfectísimo.